Muy buenas legendarios, ¿qué tal estáis? Soy Cordo, estáis viendo Leyendas en Miniatura y hoy vamos a hablar, o a ver, un poquito más de lo que fue la batalla de la llanura Finwall en Freak Wars 2022. Ya os hemos subido en el canal una pequeña intro con cómo fue el despliegue y tal, con un poco el vídeo donde se ven mejor las minis. Y en el resumen de las Freak en sí también hemos puesto algunas imágenes más, sobre todo las que tomó Bajil, que amablemente nos hace de fotógrafo. Así que nada, antes de meternos en harina, como viene siendo costumbre, os enseño que sí que he pintado, lo último que os dije que iba a hacer, he sacado algo de tiempo y he conseguido rematarlo. Aquí podéis ver 3 jinetes oscuros más, con los que ya hago 10, 2 unidades de 5, y un noble engélido con 2 armas de mano, por el motivo que sea, aunque no tengan reglas, y que es lo que me llevé del premio barra sorteo del torneo de Battle Bunker en Vitoria de este verano, que de hecho también tenéis un vídeo en el canal. Así que nada, vamos a empezar por hablar un poquito de cómo planeamos y cómo hicimos esta batalla de la llanura Finwall en Freak Wars, y luego os enseñaré los resúmenes de los turnos y lo comentaré un poquito, porque si tuviéramos que grabar esta partida el vídeo duraría 15 horas. Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a ver son las listas de ejército que jugamos en esta partida de la batalla de la llanura Finwall, aunque tampoco es algo que tenga mucha chicha. Al final es una partida de 10.000 puntos por bando, o más de 10.000 puntos por bando, así que usamos mucho de lo que tenemos. Y hay algunas unidades que nos hubiera gustado poder meter, nos parecía que encajaban bien, pero que no teníamos disponibles. Así que no son listas pensadas ni para ser óptimas, ni para combinar muy bien, y además pusimos muchas reglas de escenario que las veremos justo después. Como digo, esta fue una batalla a más de 10.000 puntos, jugada en 3 mesas y jugada con 6 jugadores, 3 por bando. Eso tiene sus dificultades y, bueno, tiene sus consecuencias. Antes de enseñaros las listas, si no conocéis la batalla de la llanura Finwall, que nosotros hemos manipulado un poco para que nos encaje, porque en Free Wars lo que queríamos era que fuera espectacular y que hubiera miniaturas que llamaran la atención, no tanto ser fieles al trasfondo oficial. Si quieres saber más de la batalla de Leonard Finwall, yo os recomiendo ir a nuestro canal amigo de la Posada del Martillo, que tiene un par de 2 o 3 vídeos sobre los enfrentamientos de altos elfos y elfos oscuros, sobre la guerra de secesión, bueno, secesión, sucesión, depende de cómo lo quieras ver, y sobre los libros asociados a los gemelos Tyrion y Teclis, a Malekith, a Lizanar, a Caledor, a Enarion, todos los personajes principales bueno, a Moratti, todos estos personajes que tienen mucho que ver en la trama, y os cuenta un poco cómo se desarrolla esta invasión a Ulthuan justo antes de la gran guerra contra el caos, no la invasión del caos de Arcaón, sino la anterior, la de Magnus el Piadoso, antes de que se fundaran los colegios de la magia, la que acude Teclis después de haber huido o haber abandonado Ulthuan. Bueno, se supone que habiendo vencido los altos elfos esta guerra, ¿no? Pero bueno, nosotros queríamos ver si de verdad los altos elfos eran capaces de vencer o era una vez más la manipulación propia de estos seres viles y traidores. Entonces lo he dicho, os recomiendo echarle un ojo para entender todo lo que ocurre hasta esta batalla, quiénes participan y qué es lo que ocurre en ella. Nosotros, ya digo, hemos metido más personajes de los que participan y hemos hecho algunos retoques para que fuera interesante. Sobre las listas, que las tenemos colgadas en el blog y que tienen algún pequeño matiz respecto a lo que pone aquí, porque como los altos elfos son como son, tienen intrigas en la corte y tienden a hacerse la picha un lío, a nuestros amigos o al bando contrario, al de altos elfos, que componían Peto, Ras y Abraham, se les olvidaron un par de unidades, así que empezaron la partida con menos puntos. Pero eso no fue sabotaje elfo oscuro, eso se sabotean ellos solos, la verdad. Como digo, jugamos a 3 mesas, ¿vale? En cada mesa había 2 jugadores y se podían pasar unidades de unas mesas a otras, ¿vale? Pero por cuestiones obvias de tiempo, de espacio, de que estábamos en una feria con miles de personas y las cosas no podían durar infinitamente,
pues teníamos que dividirnos un poco. Como, bueno, Ras tiene un gran ejército de altos elfos, él podía haber puesto todo el ejército de altos elfos, pero los elfos oscuros no podíamos poner más de 10.000 puntos con todos los personajes y tal. Como íbamos a poner varios ejércitos comandados por diferentes personajes, decidimos que cada uno fuera de la colección de una persona distinta, para que se vieran, pues eso, como que eran las tropas de determinadas ciudades o de determinadas regiones comandadas por quien fuera, ¿no? En las mesas centrales, las listas eran de unos 4.000 puntos y en los flancos eran de unos 3.000, sumando unos 10.000 puntos. Como veréis, se pasan un poco, pero es que nos daba igual. Al final era un poco poner el equipo que teníamos y despreocuparnos de andar ajustando. Esta primera lista, que es la de Peto, que es la lista de Tyrion, que era el comandante supremo del bando de los elfos traidores. Aparte de Tyrion, que yo creo que le vamos a dedicar ahora un ratito a ver también los perfiles de los personajes especiales, ya que en este canal les damos poco bombo. Iba acompañado por mucha tropa montada, ¿vale? Si no me equivoco, la montura de Tyrion se llama Malhandir o algo así, me suena. Luego lo veremos. Que iba a ir en una gran pelota de yelmos plateados y en esta fuerza decidieron los altos elfos poner la mayor parte de su caballería. Iba apoyado por 2 magos de nivel 2 en corcel. Todos los ejércitos llevan un porta de batalla, esto es una de las reglas que pusimos. Luego hablamos un poco de por qué. Y luego de tropas lleva un poco de variado. Llevaba 2 unidades de guardia del mar, la de doncellas de la reina la metimos por trasfondo, pero usamos las reglas de guardia del mar, porque si ya la guardia del mar es infugable, las doncellas de la reina son ridículas. Y de haber llegado a meter al Ariel, cosa que nos planteamos, quizá las hubiéramos jugado como doncellas. Pero como no la metimos, también luego comentamos por qué, pues usamos 2 de guardia del mar. Como estamos hablando de muchísimos puntos, estamos metiendo mucha básica, 20 lanceros, 10 arqueros, 2 grandes unidades de 12 yelmos, una de 12, la otra realmente son 15, pues son 12, más Tyrion que ocupa 2 huecos, más el porta de batalla a caballo, o sea, eran 14 miniaturas, 15 huecos, 3 filas, ¿no? De 5. 5 guardianes de Lirion, una pelota de maestros de la espada de Joez, 2 carros de Tiranoc, el Fénix de Fuego, que se les olvidó, 20 guardias del Fénix y 2 lanzavirotes. Veréis que no abusamos mucho ni de la magia ni del disparo, ¿vale? También luego, como voy a comentar las reglas del escenario, cobrará más sentido. En el que para mí sería el flanco izquierdo, visto desde mi punto de vista, jugaba Abraham, que llevaba el ejército al mando de Teclis y que llevaba la colección de Gortain. El ejército de Gortain, la mayor parte de lo que ha ido pintando se puede encontrar en el blog en su escalada, ¿vale? Llevaba Teclis, apoyado por 2 magos de nivel 2, lógico, un noble a pie, lanceros, arqueros y una grande de yelmos, ya digo, mínimo de básicas llevamos todos, 20 maestros de la espada de Joed. De hecho, se plantearon meter las 2 de 20 maestros de la espada en este ejército. Como digo, aquí retocamos un poco las reglas a nuestra conveniencia o la conformación de listas porque, bueno, en el fondo son 10.000 puntos y nos daba un poco igual mover cosas de un sitio a otro o aplicar un 0-1 que está pensado para jugar a 1.500 o a 2.000. 2 unidades de Lirion. Me parece que se les olvidó una de las unidades de Lirion de este ejército y el Fénix de la otra, no estoy seguro. También 2 carros de Tiranoc, un Fénix de Fuego, 2 águilas y 2 lanzavirotes. Este es el que se enfrentaría al bando de Morathi. Y en lo que para mí sería el flanco derecho está el ejército de Alizanar que lo llevaba a Ras. Aquí nos planteamos usar el tercer personaje tanto a Alizanar como a Ariel. Aquí solo había un mago de nivel 2, en este caso en águila, noble porta de batalla. Y Ras, como tiene de sobra, optó por prescindir de la caballería que la iba a utilizar, o sea, de los yelmos que los iban a utilizar voy a poner un montón en los otros ejércitos. Y puso mucho lancero arquero, una unidad de 15 sombríos con grupo de mando, una cosa así un poco a lo loco. Un poco para darle contexto a Lizanar. 2 unidades de Lirium, leones de guerra, carroleones, leones blancos, águilas. La idea era que esto fuera un Elirion Nagarice Cracia, como se puede ver, mientras que la de Teclis, pues, por ejemplo, tenía más Seifery. Y acabaron metiendo aquí 5 príncipes dragón de Caledor para que estuvieran en algún sitio y para tener un poquito de caballería. Estas fueron las listas. En principio, ahora veréis las de Elfos Oscuros. Por lo menos en el bando de Elfos Oscuros esperábamos llevarnos una severa paliza.
pero también es verdad que como las condiciones del escenario no eran una batalla campal, creíamos que teníamos nuestras opciones. Aquí podéis ver el ejército que llevaba yo, el de Malekith, que compré a Malekith específicamente para poder hacer esta partida, apoyado por 2 hechiceras, una de ellas en Pegaso negro. ¿Por qué? Porque tengo 3 hechiceras en Pegaso y aunque en manuscritos decidan que no pueden llevarlo las hechiceras pequeñas, a mí me da igual. Aparte lo tenemos puesto en reglas de cortesía. El noble puerta de batalla, metí un asesino porque me parece lo apropiado y lo trasfondístico. Y nada, básicas. Guerreros, bueno, 2 de ballesteros, una grande y una pequeña. Los corsarios naranjas que a todo el mundo le gustan. 5 jinetes oscuros, 5 sombras. La pelota de verdugos porque me gusta a mí. Arpías porque algo tenía que tener para incordiar. Una gran pelota de gélidos, 2 carros. Elfas brujas, lanzavirotes y la hidra de guerra real porque claro, vamos con el rey, tiene sentido, ¿no? Eh, es probable que echéis en falta aquí algo. Lo lógico sería haber tenido guardia negra, pero solo teníamos 10 guardias negras pintados y era bastante ridículo, así que al final pues no lo metimos. En mi flanco izquierdo, enfrentándose a Abraham con Tiglis, estaba Flogus. Originalmente iba a ser una lista de elfos oscuros pura, pero como Flogus tiene caos, parecía apropiado utilizar culto de Slanes. Aparte, el ejército que comanda Moratti en esta campaña, y que luego no acude a la batalla final realmente, es un ejército del caos. Comanda legiones de bárbaros, principalmente de Slanes. Aunque hay implicados otros dioses, si no me equivoco, también está Zens por ahí en algún momento dado. Pero bueno, utilizamos culto de Slanes. Moratti, por supuesto. Luego metió un Druchi ungido en el gusano este, por no llamarlo otra cosa. Y una hechicera de apoyo, el noble de rigor. Y como en culto de Slanes las básicas y todo esto cambia, pues aquí no había tanta básica. Pero bueno, guerreros, sombras, iniciadas, que al final hacen un poco como de elfas brujas. 10 diablillas. Veréis, como habréis visto, hay mucha infantería en los ejércitos. Furias, más gélidos, diablillas montadas, lanzavirotes y 2 engendros. Bueno, no hubo sitio al final para meter una unidad de bárbaros. Pensamos en quitar más de elfos, pero bueno, nos cuadró un poco así. Y preferimos, o sea, realmente podemos haber encajado algo de bárbaros, pero sería a costa de quitar las diablillas y nos parecía interesante meter algo más de demonios más que humanos, la verdad. Y por último, en el lado derecho, enfrentándose a Lizanar, que como habéis visto solo llevaba un mago, llevamos un ejército con Elebron que no llevaba nada de magia, entonces en ese flanco nos esperaba que esa fase llevara mucho tiempo. Entonces jugamos a Elebron y una sacerdotisa de apoyo, el noble, en este caso en gélido, puerta de batalla. Aquí metimos 2 asesinos que se los prestó Flogus a Bagiel, porque, coño, un ejército super cainita comandado por Elebron tenía que llevar gente del templo para hacer de las suyas, ¿no? Por mucho que Alizanar tenga una regla contra los asesinos. Y nada, más de lo mismo. Guerreros, ballesteros, corsarios, jinetes, arpías, gélidos, verdugos, ya digo, muy arganez, elfas brujas, lanzavirotes, caldero de sangre, que era lo suyo. Y aquí en vez de meter la segunda hidra, pues lo jugamos como Caribdis para tener otro perfil de unidad. Habréis visto que en Altos Elfos casi todas las unidades del manuscrito de Altos Elfos están, porque tienen casi todas las unidades, mientras que los Elfos Oscuros, que es un libro de mierda al que manuscritos le aporta una mierda más, pues solemos tirar a las unidades que nos gustan y a las unidades clásicas de sexta, porque comprar unas minis más caras que no son estéticamente especialmente llamativas y que tácticamente no nos aportan nada, no es una prioridad. O sea, teníamos 5 ejércitos de elfos oscuros para elegir y ninguno teníamos altar de arena sangre, ni hermanas de la matanza, ni jinetes mortales, ni historias así. Pero bueno, estos eran las listas. Ya digo, no tienen mucha importancia, pero luego para cuando veáis las imágenes que os encaje. Y nada, ahora vamos a ver un poquito las reglas que acordamos del escenario para que todo cuadre. Siguiendo con la preparación de la batalla, en otro artículo en el blog también publicamos cómo íbamos a hacer el escenario. Tocamos un par de reglas más que no llegaron a estar aquí, así que las voy a comentar ya antes de que se me olvide.
decidimos que todas las unidades podrían disparar en 2 filas, como se hacía, me parece, en octava. Esto no nos cambiaba mucho el desempeño, no habíamos metido mucho disparo, pero al haber tantísimas unidades, por más que pusimos poca escenografía en el campo de batalla y más o menos se podía maniobrar, era muy fácil estorbarse y taparse líneas de visión. Entonces era un poquito para facilitar eso. En el caso de los elfos oscuros nos afectaba un poquito a los ballesteros, no gran cosa, pero en el caso de los altos elfos les podía ayudar un poco más. No tanto por los arqueros, sino porque llevaban un par de unidades de guardia del mar, que lo ideal es llevarla en bloque, así que al menos así podían disparar un poco más. La otra regla que acordamos in situ es que cada mago cogería un saber diferente en la medida de lo posible, repetir lo mínimo posible y darle los saberes más potentes a los magos que cuadraran, y que a todos los efectos todos los magos, hechiceras y demás del campo de batalla es como si tuvieran el honor mago vidente. Entonces les elegimos todos los hechizos. Sí que si se repetía un saber, lo que hacíamos era por repartirnos los hechizos. En nuestro caso, bueno, en el caso de los altos elfos tenían 9 saberes para elegir, no necesitaban repetir. En el caso de los elfos oscuros teníamos 4 saberes, el de Slanes, que solo podían usar las tropas de Flogus, magia oscura, muerte y sombras, aunque Bajir no llevaba magia, así que me parece que solo tuvimos que repetir una vez un saber, que fue magia oscura, y lo que hicimos fue repartirnos los hechizos. Creo que lo llevaba Malekith y la hechicera de apoyo de Flogus, entonces los hechizos fáciles se los dimos a la hechicera nivel 2 y Malekith se quedó con los hechizos un poco más complejos. Otras cosas, bueno, ya digo, teóricamente en la batalla de la llanura Finuval está Tyrion, Teclis y Malekith. Moratti específicamente no está y el resto, la mayor parte no se menciona. Me parece que Rackard podría haber estado. Está Urian, pero Urian, aparte de que, si no me equivoco, cae el día anterior de la batalla, no tiene perfil. Y bueno, nosotros queríamos jugar por espectacularidad y por sacarlos alguna vez a la mesa, 3 personajes especiales por bando. Entonces, bueno, Malekith, Tyrion y Teclis era obvio. Necesitábamos al menos un hechicero más o menos competente para poner delante de Teclis. El único hechicero, entre comillas, más o menos competente, personaje especial de Elfos Oscuros es Moratti, porque Malekith es peor que un hechicero nivel 4, ya que no tiene ninguna regla para magia más allá de ser hechicero nivel 4, y a diferencia de todas las hechiceras del libro, que tienen más uno a lanzar magia, Malekith no es una hechicera y no lo tiene, es decir, es peor. Una vez acordado eso, nos quedaba ver qué más metíamos. Ya yo creo que lo preguntamos aquí en algún vídeo y nos sugeristeis varias cosas. Nos planteamos meter a Inrik para tener otro dragón. Su perfil es bastante mejor que el de, en mi opinión, que el del resto de personajes que estábamos mirando. Y eran muchos puntos y no teníamos luego otro personaje de una puntuación similar que meter en frente de Elfos Oscuros. Nos planteamos meter al Ariel, que era el personaje que más nos encajaba, pero de nuevo, Alariel es un hechicero o una hechicera de nivel 4 bastante competente y no teníamos, o sea, no hay más hechiceros competentes de ese rango en Elfos Oscuros, y al final optamos por meter en ese lado personajes de ambos bandos un poco más de apoyo, con un coste en puntos similar y bueno, que tuvieran cierto sentido. Entonces, Alizanar nos cuadraba por toda su implicación y sus, entre comillas, lazos con los elfos oscuros. Y en el caso de los elfos oscuros nos planteamos meter a Elebron o meter a Couran, me parece que es al capitán de la Guardia Negra. Pero claro, si no llevamos Guardia Negra, ¿qué demonios vamos a meter a Couran? Así que metimos a Elebron. Es bastante loco tener en la misma batalla a Moratti y a Elebron, pero por eso la pusimos una en cada flanco. En plan, como si ambas intentaran ganarse el favor del Rey Fénix, ¿no? Ahora que los legítimos hijos de Ultuan iban a regresar y a recuperar lo que es suyo, y se iba a establecer un nuevo orden en el reino. Bueno, ahora que he dicho todo esto, vamos viendo reglas, ¿no? En general, veréis que la idea era fomentar el combate, era utilizar mucha infantería, porque al final Fantasy, o Fantasy Sexta al menos, entra por los ojos por esos bloques y esos choques, esas unidades, esas maniobras, y era lo que queríamos que se viera por los visitantes.
Entonces también muchas reglas están enfocadas a que se produzcan esos combates, a que las tropas lleguen. No nos olvidemos que estamos hablando de un montón de gente de R3 y generalmente casi en bolas, que muere con mucha facilidad y vale muchos puntos. Y bueno, queríamos que llegaran y luego que esos combates fueran más o menos emocionantes, es decir, que no fuera solo el que ha cargado gana. Entonces metimos algunas cosas para intentar que se prolongaran, cosa que no pasó mucho. Y luego bastantes medidas para que si en un momento dado la suerte pega un golpetazo a uno de los bandos, la partida no se acabe después de tanta preparación de llevarlo todo y de estar allí, sino dar algunos botones del pánico para si las cosas van mal. Bueno, las listas ya las hemos comentado. Bueno, habíamos puesto un tope de 20 dados de energía por bando. Los elfos oscuros, o sea, los altos elfos creo que llegaban al tope, entre otras cosas porque metieron un estandarte de Saferi. Los elfos oscuros creo que nos hubiera cabido una hechicera más, o al revés, no me acuerdo. No forzamos mucho. 20 dados de energía, que suena una barbaridad. Hay ejércitos que lo pueden alcanzar a 2000 puntos. Si no es 20, es 18, 17 o 19. Entonces, para 10.000 puntos son pocos. ¿Qué pasa? Para que esto fuera logísticamente viable, todos los jugadores teníamos que jugar en paralelo, ¿vale? Aunque nos fuéramos consultando y fuéramos interaccionando y tal, la fase de movimiento no movíamos unidad a unidad, sino que los tres jugadores íbamos moviendo unidades. La fase de combate se libraban varios combates simultáneamente, la de disparo igual, pero hay una fase que es la de magia, en que por su forma de funcionar, por la existencia de las disfunciones y por el hecho de tener que administrar los dados de dispersión, hay que hacerla de forma secuencial. Entonces, es la que más se alarga y la que se hace más aburrida porque la otra gente está un poco mirando. Así que la fase de magia había que intentar que tuviera algo de peso, pero que fuera un peso más limitado. De ahí el limitar los dados. Más cosas que acordamos. Bueno, habéis visto en las listas que no había objetos mágicos, más allá de los que llevan los personajes. Eso sí, aparte de las listas, cada porta de batalla podía llevar un estandarte mágico gratis, que acordamos en la propia partida. Sé que en el caso del bando de Teclis fue el estandarte de Safari, el ejército de Teclis. En el de Tyrion era muy obvio que iba a ser el estandarte de batalla, el de más un de 6 a la resolución de combate, como así fue. En el caso de Alizanar, no estoy muy seguro de qué estandarte cogieron, la verdad. Sí que sé que en el de Flogus metimos el siniestro, el que da miedo a la unidad, se lo pusimos al porta que iban unos lanceros y funcionó. Perfecto. Yo cogí el de Nagarice, por ponérselo a alguien, que es más uno a resolución de combate a esa unidad de todas las que están cerca y inmune a armonización, y lo metí en los verdugos para ver si le daba tiempo a hacer algo decente. Y Bajiel se lo puso al que va Angélido y lógicamente le pusimos el de la Hidra, me parece. Aunque su unidad de Gélidos era más pequeñita. Creo recordar que fue así. O puede que fuera el de la sangre. Yo creo que fue el de la Hidra. Bueno. Más cosas. Bueno, la partida en principio era 7-8 turnos. Había que acordarlo al final del sexto. La jugamos a 7. Porque como veréis luego estábamos ya bastante cansados. Queríamos aprovechar a ver más la feria. Y el hecho de jugar un turno más creíamos que no iba a tener mucha trascendencia en el resultado final. Empezamos la partida más o menos en hora, sobre las 11, y desplegamos antes. El descanso lo hicimos después del tercer turno, así que bastante bien. Aunque algunos nos lo habéis pedido en los vídeos previos, no, bueno, pues volved a jugarla y grabarla entera y la subís y tal. A ver, tenéis que ser conscientes de que, por ejemplo, la batalla de Caracocho Picos, que fue la leche, y que está subida en el canal, el vídeo dura 3 horas. Tardamos todo el día en grabarla y en jugarla, y eso que el bando Piel Verde, la mitad de sus tropas entraban más allá del turno 1, más tarde. Aquí son 10.000 puntos. Como os he dicho, para que esto fuera viable era muy importante que se fuera jugando en paralelo, pero si lo quieres grabar no puedes jugar en paralelo, tienes que ir grabando las cosas de forma secuencial, lo cual significaba prácticamente triplicar la duración de la partida, y la partida duró más de 5 horas. ¿Vale? Teniendo en cuenta que además en este caso estábamos en un entorno, como digo, de feria con miles de personas, no tienes los focos, como veréis la luz da un poco la lata a veces, no teníamos la cámara o las cámaras como hemos tenido otras veces, no era viable.
¿vale? Y no es viable. O sea, aparte que son 3 mesas, que 3 mesas no caben en el salón de cualquiera. O sea, son 5,40 de longitud lo que utilizamos, ¿vale? Por eso no es algo que veamos viable de momento. Lo cual no significa que nos gustaría o queramos grabar más cosas o que tengamos más planes en mente, que no os voy a desvelar de momento. Bueno, tema de la escena, la veréis luego. La mesa no pusimos mucha escena, casi toda la escena son colinas, bosques o ruinas, o algún obstáculo. Tenemos escena de Rush y luego Ángel, cool, nos sacó algo de escena de impresión 3D, que veréis. Y Rubén también nos hizo, o se curró, unas piezas de escena centrales bastante guays. Aparte de ruinas varias y tal de impresión, veréis un bosque bastante chulo, como una especie de jardín, y una colina y tal, con ruinas. La verdad es que quedó muy bien ambientado, en mi opinión. Además es importante para las reglas de luego. Desplegamos a pelo, ¿vale? En vez de ir de unidad a unidad, metimos todo y ya está. No nos complicamos mucho la existencia. Acordamos que todos los planos especiales tenían burbuja de liderazgo de general, igual que los portas de batalla, que todas las burbujas, si por distancia cabían, pasaban de una mesa a otra, y que cualquier unidad que cambiara de mesa pasaba el control del jugador de al lado, salvo los personajes especiales. Con lo cual, bueno, se podía uno más o menos apoyar. Evidentemente no da tiempo a las unidades a pasar de la mesa a la derecha a la de la izquierda, pero sí que podían tener influencia mesas colindantes, ¿no? El turno 1 era para el bando de los elfos oscuros. Lo primero, porque es quien está invadiendo. Y lo segundo, porque las reglas propias de estos bandos en sexta, que los elfos oscuros tienen odio a los altos elfos y los altos elfos tienen inmunidad a todos los pánicos, fomenta que el elfo oscuro intente ir al combate y fomenta que el alto elfo quiera estar fuera del combate todo lo posible. Entonces, el darle el turno 1 a los altos elfos no implicaba que fueran a avanzar. No, de hecho, no hubiera tenido tanto sentido, más allá de intentar como mucho coger los puntos de control. ¿Qué hicimos por otro lado? Como veréis luego en la puntuación, si se acababa en empate, ganaban automáticamente los altos elfos, porque bueno, ya estaban ahí, porque son más conocedores de dónde están, y para compensar esto. ¿Vale? Aún así fue bastante trascendental lo de que el turno 1 fuera para los elfos oscuros, fue de gran ayuda. Bueno, pusimos alcance máximo a todos los hechizos, de 90 centímetros, por cielos y estas cosas, y por algún hechizo 6, salvo para Teclis. Esto no tuvo mucha importancia. Pusimos que cada hechicero usara sus dados, salvo los comunes. Esto era para no utilizar pues todos los dados en Teclis o todos los dados en Moratti y ya está, sino que, bueno, tuviera su gracia el ir eliminando hechiceros y fuera más táctico quitarle este hechizo, el otro y tal y cual. Cogimos una regla habitual más de 40k, creo que es la de que para dispersar tienes que estar a cierto rango, la pusimos. Esto también tuvo su gracia, la verdad. Había que estar a 60 o menos para que la dispersión fuera exitosa. Y una regla importante, ya digo, para fomentar que las tropas llegaran a hacer algo, no fuera a ponerlas y quitarlas, es que todo lo que eran elfos de armadura 4 más o peor, o sea, todos los elfos menos la caballería pesada, hasta el turno 3 incluido, tenían una salvación de 6 o más contra ataques no mágicos, que aguantaba mejor el disparo y también el recibir una carga temprana, ¿no? No sirvió para salvar a mucha gente, la verdad es que no estuvimos muy finos con las salvaciones, pero yo creo que es una regla que estuvo bastante bien utilizar. Esto representaba también pues la agilidad élfica y el hecho de que en ese momento están frescos para la batalla y demás. Pusimos 3 puntos de control. En la mesa a la izquierda era un portón, en un centro unas ruinas y unos obeliscos. En la mesa central era en una colina. Y en la mesa a la derecha era el bosque jardinese. Y el hecho de tener más tropas cerca de ese punto daba algún bono. Acordamos estos por tener era al final de cada turno, te lo daba para el siguiente. Al final de cada medio turno, ¿no? Del elfo oscuro al alto elfo y del alto elfo al elfo oscuro. Controlar uno daba una repetición de un dado para el bando común, o sea, había que ver quién la utilizaba de los jugadores. Esta regla era bastante útil para evitar algunas caídas de mano y realmente fue la única importante de las tres. Controlar los dos enclaves daba más una iniciativa,
que es una tontería normalmente, pero como aquí todos eran elfos, casi todos con la misma iniciativa, podía ser útil, no le hicimos mucho caso, y controlar los tres era básicamente un estandarte de guerra en todos los combates. Al principio de la partida, como empezaron los elfos oscuros, cogimos los tres enclaves, pero bueno, luego se perdió alguno y ya no tuvo mucha trascendencia, pero bueno, lo de la repetición era bastante interesante. Y luego inventamos esto lo habíamos utilizado en una de nuestras capas de Casa Rural cuando jugamos el 5 contra 5, que bueno, son como, ya digo, botones del pánico para si todo se tuerce. Se pueden utilizar cada uno una única vez por bando y venía especificado cuándo había que activarlos. Pusimos el de que los chequeos de agrupamiento se hagan todos a L10 por si un bando empezaba a huir de forma masiva. Este creo que ni lo llegamos a utilizar, o no sé si lo utilizaron una vez los altos elfos. Pusimos un pergamino de dispersión porque lógicamente al no llevar objetos mágicos no llevábamos ninguno y que el hechizo dispersado pasaba a tener una dificultad superior. Este sí lo utilizamos ambos, de hecho relativamente pronto, porque a veces los hechizos pueden ser muy importantes cuando tienes personajes especiales implicados. Luego teníamos uno para repetir todas las tiradas de salvación. Este no sé si lo utilizamos alguno, la verdad, porque había que activarlo al principio en la fase de movimiento y normalmente nos olvidábamos. Teníamos el ganar tozudez e inmunidad a los chequeos de liderazgo. Este lo utilizamos ambos bandos, bastante importante por la tozudez. Y luego el de que durante ese turno no se puede disfuncionar. Ese no lo utilizamos ninguno porque no caímos en lo importante que podían ser las disfunciones y cuando ya podíamos haberlo usado, ya la magia no era demasiado importante porque varios hechiceros estaban muertos o inútiles. Y por último, las condiciones de victoria, ¿vale? Como digo, no utilizamos puntos, entre otras cosas porque contar hubiera sido un infierno. Entonces, lo que había era como estos objetivos que daban puntos de batalla, había que intentar reunir la mayor número de puntos de batalla posible y en caso de empate ganaban los altos elfos. Los comandantes generales valían 3 puntos, los otros personajes especiales valían 2 y luego matar a los portas de batalla, controlar los puntos de control, tener dominio sobre la mesa, acabar con más hechiceros o ganar desafíos contra personajes, daba también puntos de batalla. Ya veréis en el recuento final que algunas de estas cosas no tuvieron mucha trascendencia y otras sí, pero yo creo que fue una buena manera de establecer qué era lo importante, porque eliminar unidades era útil, porque evidentemente te preparaba mejor para los siguientes turnos, te quitaba amenazas e incluso te ayudaba al final a controlar los puntos de control o a tener el dominio sobre la mesa, pero la prioridad era acabar con los personajes, que eran un poco la amiga de esta partida. Y estas eran nuestras reglas para el escenario. Dado que no tenemos ninguna prisa, ¿verdad, amigos? Estáis pintando todos, espero. Yo creo que le vamos a dedicar un momentito a ver los perfiles de los personajes especiales antes de empezar a ver la partida en sí. Bueno, vamos a empezar por los de altos elfos, meramente por orden alfabético. Y el primero que aparece es Alizanar, ¿vale? Como digo, este era un personaje más de apoyo, son menos de 300 puntos. No tiene un perfil así muy loco, el típico de un comandante, ¿vale? Así importante lleva el arco lunar, que es básicamente un lanzavirotes, que además contra elfos oscuros, con hacer una baja ya provoca un chequeo de pánico. O, casualmente, contra elfos oscuros. Bueno, este arco lo utilizo bastante, de hecho tiene su importancia, como veréis en la partida. Y luego tiene unos cuantos reglas y objetos. A mí me parece un personaje curioso, la verdad. Bueno, nunca sufre penalizadores al movimiento, ¿vale? Así lo más gracioso es que se puede destrabar de los combates, cosa que también veréis que tiene su importancia. Y hay que repetir todas las heridas para impactarle o para herirle, que para ser un elfo parece una tontería, pero con habilidad más 7 normalmente le vas a pegar a 4, pero si aciertas tienes que repetir. Tiene R3, le vas a ir a 3 o a 4 o a 3 o a 2, pero probablemente pues tendrás que repetir. Y eso al final parece una tontería, pero filtra bastante. Y luego nada, el típico odio y tal, explorador, y que los asesinos pierden siempre ataca primero contra Lizanar. Curiosamente, el bando del Oscuros que tenía delante llevaba 2 asesinos. Así que perdiendo él siempre ataca primero, repitiendo para impactar, repitiendo para ir y tal,
No es fácil matar a este tío, aunque lo pueda parecer para los puntos que vale. Así que bueno, es un personaje bastante molesto. Ras lo desplegó en una unidad de sombríos, lo tuvo ahí detrás dando la lata la mayor parte de la partida y poca broma. Además, al estar en exploradores era muy difícil llegar a meterle mano por grande que fuera la unidad. Vamos a ver a Teclis. Bueno, Teclis vale bastantes más puntos, más del doble. Y bueno, como os imaginaréis, es un hechicero bastante competente. Es muy débil su perfil por la fuerza 2 y se puede tomar una poción que bueno, le convierte básicamente en un noble. O sea, tampoco es que te vuelvas loco, ¿no? Como siempre, lo importante son el equipo y las reglas en los personajes. Sí. Lleva, pues eso, una espada que siempre hiere a 2 o más. Normalmente con un solo ataque tampoco es tan importante. Pero. Pero bueno, eso. Que siempre va a 2 o más, que anula armadura. Y bueno, si se toma la historia esta y se pone un perfil normal, pues hiere con relativa facilidad, ¿no? Pero bueno, al final no es un personaje de combate, no es muy importante. Lleva la poción, que ya digo, se la puede tomar, pero bueno, su nivel de magia baja si se la toma. Bueno, no es tampoco algo muy importante. Creo recordar que sí que se llegó a tomar la poción, porque ya digo, sí que se trabó en combate. Y es una regla bastante curiosa, sin más. Porque, ya digo, es que es de papel el pobre hombre. Lleva el báculo, que es más un dado de fase de magia, más un dado de dispersión y una de por batalla. Puede usar más un D6 en vez de más un dados, que es bastante potente, la verdad. Teniendo en cuenta la cantidad de objetos para tener portahechizos o tener más dados que tienen de por sí los altos elfos. Lleva un pergamino de dispersión extra. No recuerdo si llegaron a utilizar esto, o al menos yo no me enteré. En el fondo ni me había acordado que ellos tenían este otro pergamino. Luego tiene pues el rango ilimitado, que esto sí se lo conservamos, ¿no? Y como veis, este señor tiene una segunda página de reglas. Primero vamos a ver la de Gran Señor del Conocimiento antes de que empiece a despotricar contra la otra. Que bueno, básicamente es que puede utilizar cualquiera de los saberes y que conoce todos los hechizos. Que además puede repetir las tiradas relativas a los efectos de los hechizos, como pueden ser el número de impactos, las tiradas para herir, puede mantener todos los planes en juego. O sea, sí, es un hechicero que vale 600 y pico puntos, pero este señor es muy competente. O sea, a mí me parece que tiene un perfil, o sea, como hechicero, ¿no? Evidentemente, porque su perfil es de papel, pero si eres capaz de protegerlo, puede hacer un daño muy importante. En esta partida, como cada hechicero utilizaba sus dados, tampoco podía beberse los dados del resto, más allá de los comunes, que eran 4 por bando, me parece recordar, que evidentemente usaban la mayoría los grandes personajes, ¿no? Pero a mí lo que me revienta es la regla esta, que también la tiene Tyrion, de maldición de Narion. O sea, es que me parece una broma llamarlo maldición. Que dice que las tiradas para herir hay que tirárselas de una en una, y que cuando solo le queda una herida, gana una salvación especial de 2 o más para todas las demás. ¿Desde cuándo es eso una maldición? O sea, una salvación especial de 2 más por la cara, maldición de Narion. No sé. Lo normal sería que le penalizara, pero bueno, ya digo, son personajes y lo veo. O sea, a Teclis no es del todo fácil matarlo en combate por esto, pero a Tyrion ya es la rehostia. Y vamos a buscar a su hermano. Ay, Tyrion. Tyrion que vale menos puntos, pero bueno, del mismo orden, del orden de los 600. Y que en la primera partida yo flipé bastante porque me di cuenta de algo que no había visto. O sea, aparte de tener un perfil mejor que el de un príncipe, que ya lo veis ahí con su habilidad de armas 9, eh, es que el mamón tiene 4 heridas en vez de tener 3. No sé muy bien por qué. Armadura de uno más, luego gana la especial y tal, es bastante desgraciado. Va montado en Malandir que mueve 25, tiene fuerza 4 y 2 ataques, o sea, no es un caballo cualquiera, la verdad. Y va de nuevo armado hasta las trancas.
Tiene el colmillo solar, básicamente te pega con fuerza 7 y además le da un portahechizos de ira de Kaine una vez por partida. El portahechizos no es tan importante, pero bueno, ir con fuerza 7 sin que sea un arma a dos manos, poca broma. Tiene armadura de unos y además especial de 4 y además cuando le queda una herida especial de 2, o sea, es que intentar matar a este tío es la leche. Lleva el corazón de Avelorn, que si se fuera a morir, además lo devuelves a la vida con una herida. Entiendo que como vuelve a tener una herida, vuelve a tener especial de dos o más. O sea, es que matar a este señor, no sé. ¿Qué más tiene? Bueno, lo de la especial. El primer impacto que le hagas no tiene ningún efecto, no hace falta tirar. Además puede repetir todas las tiradas falladas para impactar el primer turno, o sea, como tener odio contra todo. O sea, ya veréis que el perfil de los elfos oscuros está a años luz del que tienen estos dos gemelos. Yo no sé qué narices se fumaron, porque ya digo, o sea, pega muy bien, es muy competente, que es algo normal, al fin y al cabo, es un príncipe buenísimo, pero además tiene una supervivencia absurda. Pero aparte de tener una supervivencia absurda, es que el tío resucita. Y además mueve más que nadie. O sea, no sé. Normalmente los personajes especiales suelen ser peores que utilizar un personaje genérico y equiparlo tú. Estas son excepciones, ¿vale? Pero bueno, simplemente os cuento un poco las reglas para que veáis que eran importantes en la partida. Aunque en el fondo lo que pasa en una partida de 1000 puntos es que cualquier personaje, aunque pueda ser muy muy importante en un punto determinado del campo de batalla, no puede cubrirlo todo, ¿vale? De hecho, veréis que es así. En el caso de Elfos Oscuros, el personaje de apoyo fue Elebron, que es una señorita bastante competente con 5 ataques, 4 más la furia asesina, 5 o 6. 6 me parece. No, bueno, no sé si está contando en ese perfil las dos armas de mano, creo que no, supongo que 6 ataques entonces. Tiene, bueno, puede pegar con la fuerza 10 de un arma, que está bastante bien, la verdad. Y la otra, que esos ataques anulan ataques enemigos. Que no está nada mal porque el objetivo de eso es al final darle supervivencia porque no tiene nada de armadura ni no salva, ¿vale? O sea que es un personaje para pegar mucho. Si pegas y matas, lógicamente no te devuelven. Pero si no ves claro eso de matar, pues porque tengan especiales y tal, sí que puedes anular ataques, que no está nada mal. Para lo que vale este personaje, yo lo prefiero a Malekith, pero bueno. Luego, bueno, tiene resistencia a la magia 2, que es bastante útil, teniendo en cuenta que en en ese lado íbamos sin magia. Furia asesina, odio, utiliza las dos armas y bueno, que permite gastarse más puntos de venenos y tal y cual, que no merece la pena. Pero bueno, es un personaje que por 300 puntos, pues está bastante bien. Aquí tenemos al Rey Fénix, que es un perfil vergonzoso. Tengas en cuenta que como va en dragón, en Serafón, que es un dragón bien majete, con su aliento y tal y cual, claro, Malekith vale 1000 puntos. ¿Vale? Es verdad que era el único dragón en la mesa, lo cual era importante. Se supone que los altos elfos iban a tener dos Fénix, pero se les olvidó uno. Entonces jugaron solo con uno de inicio y cuando murió metieron otra vez la misma miniatura como el segundo, pero ya entró demasiado tarde para ser relevante, vamos. Bueno, aquí veis a Malekith, que tiene un perfil de habilidad más 8, que no 9, tiene 3 heridas, que no 4, tiene 3 ataques, bueno, 4 por el segundo arma y tal. No es ni de lejos tan competente como Tyrion y vale más puntos. ¿Por qué vale más puntos? Vale más puntos porque es hechicero nivel 4, aunque no tengas más uno a lanzar hechizos, y cada nivel de magia vale muchos puntos y le engorda mucho el coste entre eso y el dragón. Es brutal. Pero veréis que en su equipo ni siquiera es nada del otro mundo. En principio, aprovecho para decirlo, en la batalla de Nurafin, si no me equivoco, Malekith participa en carro, ¿vale? Pero conseguir un Malekith a pie de edición limitada es complicado, si no hay que conversionarlo, no había tiempo, era una cosa compleja y al final los dragones llaman la atención, con lo cual era bastante lógico utilizarlo en dragón para esta partida. Sus armas, pues tienes una que es que pega con fuerza 6 y anula armaduras, que está bastante bien, pero digo, como habéis visto, yo que sé, este Teclis
hiere a 2 más y anula armadura igual. Y el Elebron pega con fuerza 10, que eso en el fondo también es anular armadura. Tyrion pega con fuerza 7. No sé si pone también Tyrion que anula armadura, ni lo he mirado. Pegamos con fuerza 7 prácticamente como si la anulara. Bueno, lo voy a mirar ya que lo tengo aquí. No pone que anula armadura la de Tyrion, pero vamos, fuerza 7 menos 4 prácticamente es lo mismo. Luego tiene la estructura que está bastante bien, que es que si impacta, pues puedes romperle un objeto mágico. Esto podía ser bastante importante para determinados objetos. Por ejemplo, quitarle la armadura a Tyrion le dejaría con una salvación de 5 más y sin especial, salvo la de 2 más que le vuelve. Y esto pues es bastante importante, ¿no? La armadura de medianoche, que parece muy buena, pero no es tan buena. Es una armadura pesada, o sea, de 5 más, y le da una especial de 2 o más, que parece brutal, pero es una especial de 2 o más que no sirve contra nada mágico. Entonces, claro, entre la magia que te tiran y que evidentemente estás jugando contra personajes que llevan unas armas mágicas de la leche, significa que tienes 3 heridas de R3 y no salvas, porque es que vas con una armadura de 5. Entonces, bueno, está bien contra disparo, lo cual era importante, pero contra disparo normal, pero claro, no te da tanta seguridad como parece. Y luego, bueno, que las heridas múltiples se reducen a 1, pero en este caso no había nada con heridas múltiples, no era importante. Bueno, la guardia negra deja de ser 0-1, que es buenísimo. Y bueno, que siempre repite para impactar contra altos elfos, que eso evidentemente es bastante más útil. Bueno, al final con aliar más 8, salvo que le estés pegando justo a Tyrion, en general contra lo demás es a 3 más repitiendo y luego pues pegas con fuerza 6 que anula armaduras, que no está mal, pero ya digo, lo poco que combatí con Malekith no os creáis que estuvo muy, muy fino. Y nos falta ver... Malekith es un perfil muy malo, es lamentable. Vamos a buscar a Morathi. Bueno, Morathi vale 400 y pico puntos. Es una hechicera bastante competente, pero no llega al nivel de Teclis. Y 50 y pico del Pegaso, ¿no? Su perfil es un mix, ¿vale? Es entre un noble y una hechicera. Tiene fuerza 4, que no está mal. Tiene 3 ataques, o sea que en un momento dado puede combatir, pero también pensado para llevarla en Pegaso, sin escolta, no tiene mucha resolución, por otro lado. Normalmente puede elegir sus hechizos, aquí como todos lo elegían, eso da un poco igual, y tiene un +2 al lanzamiento en vez de un +1. Esto sí es bastante potente normalmente. En este caso, jugando contra altos elfos que tienen disipación de magia, tampoco te creas que se nota tanto, ¿no? Lleva una lanza de caballería, se pone con fuerza 6, y que en carga tiene golpe letal, que bueno, está bastante bien, pero al final un personaje de este valor en puntos, que no tiene solución estática, en un momento dado te puedes meter de apoyo para quitarte algo ligerito, pero tampoco está pensada para combatir. Tiene una especial de 4 más y resistencia a la magia, que es bastante interesante, entre otras cosas para cuando te tiran disipaciones. Tiene que todas las brujas de cerca pueden utilizar su hidalgo, aunque no lo sea. Bueno, no había elfas brujas porque era una lista de cultos slanes. Y que cada miniatura que le quiera pegar debe hacer un chequeo de liderazgo y si no tiene H1, es decir, le pacta 5. Que no está mal, le da algo de protección, pero bueno, también hay que pensar que normalmente contra todo lo que te estés pegando tiene liderazgos de 8 a 10. Tampoco es que vaya a filtrar todos los ataques a una cantidad tan alta y que si no igualmente te empatan a 5 y tienes R3, que luego te hieren normal. Así que no tiene una mala supervivencia, tiene una salvación especial peor que por ejemplo la de Malekith, pero que sí que funciona contra todo. Y en este caso me parece bastante útil porque es un personaje que no quieres tener en combate, con lo cual es un personaje que sí que le cae bastante magia. Y con un coste en puntos por debajo de los 500 bastante más asumible. Entonces, bueno, el perfil de LeBron y el de Morathi están bastante bien, en mi opinión. Uno como hechicera que en un momento hace apoyo y otro como picadora que es, aunque sea un poco más débil en cuanto a supervivencia. Luego está Malekith que vale muchísimos puntos y que mi sensación es que iba a ser decepcionante y siempre lo va a ser. Y bueno, es lo que hay. En el caso de los altos elfos creo que los 3 perfiles están bastante bien.
El de Alizanar es mucho más situacional, tiene más supervivencia de la que parece. El de Teclis es bastante interesante porque, aunque no está pensado para combatir, tiene ahí un pequeño recurso y sobre todo a nivel de magia es muy potente. Y el de Tyrion no tiene nada de magia más allá de un portahechizos de un solo uso, pero tiene una supervivencia brutal, aparte de resucitar, y pega muy muy bien, y mueve muy muy bien. Con lo cual, bueno, estaba claro que todos los personajes iban a tener su momento de gloria. Bueno, son las 11 de la mañana, ya nos hemos gastado más dinero del que deberíamos. Yo no. Ya está todo desplegado, hace bastante calor y vamos a empezar con el turno 1 de Elfos Oscuros. Gloria al verdadero y legítimo rey Fénix. Bueno, pues como os acabo de decir, vamos a empezar con la partida. Estoy seguro que algunos os habréis saltado toda la intro y explicación previa y querréis ver muñecos. Lo que vamos a hacer es enseñaros los resúmenes de turno. Siento que no tengamos las tiradas y tal igual, pero estábamos jugando. Y contándoos un poco lo más importante que pasa en cada turno. Yo intentaré introducir algún comentario más en función de lo que me acuerdo. Y nada, espero que se os haga interesante. Ya digo, la verdad que la partida moló un montón. Duró más de 5 horas. Y es cierto que jugamos un poco a todo trapo, como con presión, pues teníamos la sensación de que iba a ser muy larga. Y aparte, como estaban jugando en 3 mesas, y por ejemplo en la mesa que yo tenía a la derecha
prácticamente no tenían magia, su turno solía acabar muy rápido, con lo cual los otros le teníamos esperando, entonces nos dábamos caña. Y luego en turnos posteriores pues pasó al revés en función de los combates y tal. Y en ese sentido fue un poco agobiante, pero bueno, conseguimos hacerlo bastante bien de tiempo y bueno, ya vais a ver lo que pasó. Turno 1 de los elfos oscuros. En general hemos avanzado bastante. Por esta mesa han muerto algunos arqueros y el Irion. Aquí, entre magia y lanzavirotes, han caído un par de yelmos plateados y algún maestro de la espada, incluso un lancero. Y por aquí, de nuevo, sobre todo se han llevado el castigo los Elirion. Pero como aquí todos son inmunes a pánico, les da igual. Vamos a ver qué pasa con el turno 1 de altos elfos y las contracargas. Turno 1 de altos elfos, mucho disparo en esta mesa, han caído los jinetes oscuros y algunas bajas de elfas brujas y de corsarios. Pero bueno, ya vienen las cargas. En la mesa central el disparo ha castigado mucho a las arpías y he perdido 4 elfas brujas en combate. Le voy a dar un dado a Alberto, de aliar más 1 y porque claro, contra carros no hay envenenado que valga. Hemos perdido el gélido y tal, pero aquí seguimos. ¿Y por aquí qué ha pasado? Abraham. Se ha muerto un gélido. Un gélido y nos hemos comido una disipación. Eso es duro, ¿eh? Pero bueno, lo mismo. Se vienen las cargas. ¿Qué ha pasado con el engendro? ¡Adiós! Bueno, como habéis visto, el turno 1 es muy de posicionamiento. Los elfos oscuros avanzamos no a tope, pero bastante, un poco con miedo sobre todo de las caballerías y los carros, pero lo suficiente para tomar los puntos de control. Sobre todo el de la izquierda y el central, establecimos el dominio de ese punto bastante rápido y los altos elfos tomaron la decisión de posponer el intentar amenazarlo para intentar romper por otro sitio y una vez más aislados ir a por ellos, ¿vale? En el flanco derecho no había mucha magia, entonces el disparo es un poco castigarse unos a otros, a eliminar algún apoyo, lo que suele pasar en los primeros turnos de partida. Como veis, muchas veces los objetivos suelen ser las unidades más frágiles y más móviles, las caballerías rápidas, el Irion y jinetes oscuros, eliminar algo del disparo enemigo si puedes. O, pues ya visteis, yo por ejemplo intenté quitarme algún yelmo, Abraham perdí algún gélido también, Flogus también perdió un gélido, lo normal, vaya, sobre todo teniendo en cuenta que había lanzavirotes. En magia nosotros no conseguimos gran cosa, entre otras cosas porque yo por ejemplo que tenía Malekith, ese turno solo me reposicioné un poco, no me quería exponer. Y los hechizos que tenía tenían muy poco rango, así que ni siquiera utilizamos todos nuestros dados. En cambio, la magia de los altos elfos, con nosotros ya un poco más cerca, le sacaron más partido, sobre todo teniendo en cuenta que Teclis no tenía rango. Le coló una disipación de magia a Morati, lo cual le podía aliviar bastante. Y, por ejemplo, Peto me consiguió meter el hechizo este de... creo que es el brillo radiante de Urru, uno de los del saber de la luz, que me bajó las elfas brujas a habilidad más 1. Que bueno, me enfrentaba a un carro, parece que no fuera a pasar nada y tal, pero claro, teniendo en cuenta que el carro estaba a rango de liderazgo 10 y de puerta de batalla, los impactos que haga, que te digo, no sé si me hizo 1 o 2, y alguno que me haría... Bueno, en general los impactos por carga de peto toda la partida fueron un desastre, como veréis luego. Y nada, luego las elfas brujas, quieras que no, como contra carros no funcionan los envenenados, no le dice mucho, no contestas mucho y tal, y no tienes eso, pues es lo que hay. Y nada, en el flanco izquierdo, doble carro, el engendro del caos voló, ¿no? Entonces parecía bastante obvio que los altos elfos pretendían meterse detrás de nosotros lo antes posible. Sí que es cierto que el Fénix tenían el de la mesa izquierda, pero no tenían el de la central, lo cual a mí me dejaba el Malekith mucho más liberado para meterme en cualquier hueco, cosa que veréis en breve. 1-2 elfos oscuros. ¿Qué ha pasado, Bajiel? Rápido. Muy rápido. No ha pasado prácticamente nada. Soy el único que he hecho algo que ha sido matar las corsarios. Pero bueno, le he matado a una de las águilas, le he hecho huir a la otra y están huyendo. Vale, presionando, ¿no? Presionando. Vale, por aquí las sombras han hecho el ridículo. El carro ha acabado que esto iba a durar hasta qué hora? Hemos perdido las arpías, que han cargado 2 al hechicero alto elfo y las han matado a las 2. Y por aquí, los gélidos han cepillado a la guardia del mar, los jinetes oscuros
lanzavirotes. Malekith ha disfuncionado y no puede lanzar magia hasta que saque un 6 y se ha llevado una herida de fuerza 10 y se la ha comido. Y luego ha cogido al flanco a 10 yelmos, ha hecho 2 heridas de mierda, pero suficiente para ganar, hacerlo subir y pillar. El rey brujo, el rey fénix, El verdadero rey. el bueno, el único, el inimitable. ¿Y por aquí qué ha pasado? Pues por aquí ha pasado básicamente que le hemos metido unos pilotazos al Fénix y aquí hemos cazado un bloque de lanceros que estaba haciendo de guardia para todos los demás. Y ahora vamos a por los magos que están ahí detrás. Bueno, ahora va su turno. Bueno, pues como habéis visto, el hecho de haber empezado para los elfos oscuros era importante. No nos contracargaron mucho los altos elfos en su turno 1, así que en el turno 2 nosotros pudimos meternos bien. En la mesa derecha no tanto, Ras había mantenido mejor las distancias, así que seguían un poco intercambiando hostilidades, algún disparo y tal. Pero en la mesa central la cosa se puso más seria. Declaré varias cargas, la de las arpías fue absurda porque le cargué al mago en corcel, que tampoco podía huir porque claro, huyendo 8 de 6 igual se iba fuera, y le metí 4 ataques a un tío de R3 armadura de 6, no le hice nada, y el tío con un ataque de mago y un ataque de corcel me mató las dos. O sea, fue bastante obsceno, ¿no? Luego, evidentemente, con la pelota de Tyrion no sabía qué hacer, aparte de entretenerla, le puse a tiro más o menos los verdugos y hice cargas donde podía, que al final es donde tenía la caballería. Los gélidos se fueron a por una guardia del mar y se la llevaron por delante, bastante bien, la verdad, aunque claro, como los altos elfos son inmunes a pánico, pues al final el objetivo era atravesar la línea. Y me parece que los gigantes oscuros, como he dicho, se llevaron un lanzavirotes que era importante para abrirme paso. Lo más importante de mi mesa es que el capullo de Malekith dejó de ser hechicero nivel 4, con todos los puntos que cuesta. Me hizo un impacto de fuerza 10, que es maravilloso porque como mi salvación especial no funciona contra nada mágico, pues me la comí. Ya me quedé con 2 heridas. Lo cual fue como oler sangre y los altos elfos vieron que ahí tenían carnaza. Además valía 3 puntos de batalla matar a Malekith. Por otro lado, lo gracioso es que con la hechicera de sombras, me parece que fue, sí, le tiré el hechizo de muerte, creo que es el acechante invisible, me suena, a Malekith y cargué al flanco de una unidad de 12 yelmos. ¿Qué ocurre? Claro, en principio yo no me hubiera atrevido a meter a Malekith allí adentro, tan lejos, si no fuera porque no tenían el Fénix. Entonces aquí les castigó mucho el haberse olvidado de traer el segundo Fénix. Y nada, tuve suerte en esa magia. Yo creo que la metí con fuerza irresistible, porque si no hubieran gastado pergamino, el pergamino, evidentemente. Y el combate fue absurdo. O sea, el dragón no sé si tiene 5 o 6 ataques y Malekith tenía 4. Varios de repitiendo para impactar con A3s, con fuerza 6 y anulando armadura, 2s, dragón fuerza 6 y tal, y maté 2 yelmos, o sea, fue lamentable. Sí es verdad que salvó alguno de los del dragón, me parece, pero maté 2. En el flanco, como anulaba filas y tal, pues yo tenía 2 bajas, tenía flanco y creo que para de contar. Y nada, ellos tenían el estándar de potencia o algo así. Debí ganarle como de 1 punto. Y de forma absurda falló el chequeo. Le perseguí, claro, me cepillé la de yelmos. Lo cual, evidentemente, en esa zona de la mesa nos daba muchísimo aire. Pues además, los 2 carros que tenía Abraham se los había llevado, con lo cual a mí me dejaba en una posición bastante, vamos, le rompíamos la unión de sus 2 frentes o de sus 2 ejércitos y aparte me había llevado por delante un lanzavirotes. Así que se les ponía un poquito cuesta arriba y ya el amenazar ese enclave, el de la colina, que estaba un poco, bastante cerca de ese punto, pues olvídate. Y en el caso de Flogus pasó un poco lo mismo. También en su zona izquierda metió los gélidos, que como ha dicho creo que se llevaron unos lanceros, y metió las furias y tal igual, y ya empezaba a abrirse un hueco, de forma que había una sección entera de altos elfos, que eran la mayor parte del ejército de Abraham, que en ese momento estaban entre 2 frentes o 2 bloques de caballería, un dragón, una carrera rápida, una voladora, todo elfos oscuros, y que o empezaban a hacer algo con magia o con disparo o se iban a ver en
en serios problemas. Turno 2, alto elfo. Por aquí aguantan los elfos oscuros, aunque han perdido el objetivo de momento. Aquí han hecho ir al carro, pero por aquí se les han colado. Hemos perdido un lanzavirotes, pero bueno. Aquí los elirios han hecho en mis sombras. Su segundo carro se ha estampado con las brujas y ha rebotado. Y Tyrion y sus amigos han matado 6 verdugos. Como llevo el estandarte de Megariza y soy inmune a polarización, me ha dado igual. He intentado matarlo con golpe letal sin éxito, pero bueno. Y Malekith ha sido objetivo de maldición de atracción de las flechas que no hemos conseguido dispersar, de 3 lanzavirotes. Me queda una herida en Malekith y 5 en Seraphon. Se empieza a poner la cosa bastante chula. ¿Por aquí qué ha pasado, Blues? Aquí los yelmos plateados han cargado contra los lanceros que causaban miedo al salir de estas magias y por potencia de unidad causan miedo y se han destruido automáticamente. El Fénix ha masacrado 4 diablillas y los gélidos han sido cargados por unos arqueros que luego a los gélidos han arrasado y han cargado al Fénix. Y aquí un engendro y una desmoralización contra unos arqueros que tienen pinta de que se van a meter aquí. Se está despoblando este flanco, ¿eh? Este flanco se está despoblando mucho, es que ahí está Malekith, entonces llama mucho la atención, ¿no? Pues el turno 2 de los altos elfos, creo que esta vez se oye más o menos bien el audio. Ya veis que no les salió del todo bien. En la mesa derecha nos empezaron a coger el flanco y también nos rompieron un pequeño hueco, nos hicieron perder un lanzavirotes. Bajel se estaba empezando a ver en problemas, así que era bastante importante que trabara en combate lo antes posible a Elebron para que empezara a limpiar cosas, o a los gélidos al menos. Y perdimos ese punto de control, lo cual significaba que a partir de ese momento el bando de los altos elfos iba a tener lo de poder repetir un dado en el turno, cosa que de hecho nosotros nos habíamos olvidado hasta ahora y como veréis me olvidé, porque en mi mesa, aunque conseguí que cayera entre comillas en la trampa de estamparme a la unidad de yelmos con Tyrion en los verdugos, que eran inmunes a desmoralización por el portaestandarte, evidentemente el golpe de tal no hizo nada, no se me ocurrió utilizar la repetición para eso, pero también es verdad que contestó el campeón o el campeón y uno y no había mucha esperanza. Y lo que sí que nos comimos, que esa me dolió mucho, me dice Flobus, nos ha tirado Teclis, maldición de atracción de las flechas a Seraphon, y yo me quedé pensando que se refería a Sulefet, que le había tirado la maldición de atracción de las flechas a Morathi en Pegaso. Digo, bueno, tiene salvación especial de 4, no es objetivo grande, bueno, yo qué sé, era preocupante, ¿no? Yo no había usado mis dados de dispersión, me parece, tenía como 4 y tenía que sacar como un 9, un 10, una cosa relativamente sencilla y los tiré prácticamente sin mirar, ni me planteé gastar el pergamino que teníamos y evidentemente lo fallé. Y digo, ostras, la he liado parda. Y luego cuando encima me dice, no, si es que no era Morathi, era Malekith. Yo veo que lo tengo con 2 heridas, digo, madre mía, la que acabo de liar. A partir de ese momento, y veréis que en siguientes turnos también, intentaron disparar con todo lo que podían, principalmente lanzavirotes a Malekith, porque además el segundo lanzavirotes que metieron, aparte de herir a Seraphon, hirió a Malekith, pese a su salvación especial de 2 más contra no mágicos. Y de nuevo, como digo, no se nos ocurrió que teníamos tanto el repetir todas las armaduras y tal igual, y especiales, como repetir un dado de 6. Era una tirada de 2 más y ni se me ocurrió. Una cagada monumental. Me parece que en ese turno también le disfuncionó un mago a alguien, uno de nivel 2, y le pasó la misma disfunción que a mí, la de que la que perdía el nivel de magia hasta que se hiciera nivel 6, no sé si fue este turno o el siguiente. Y en el flanco derecho yo creo que Abraham se equivocó, porque al meter esos arqueros contra los gélidos parece ser que habilitó esa persecución / arrasamiento o lo que sea y acabaron trabándole el Fénix. Y claro, el Fénix ya estaba herido, porque claro, cuando ya te está pegando tanta gente, te cogen el flanco y tal, lo normal es que te maten, pero es que si huyes también los gélidos persiguen 8 de 6. Y por otro lado cayeron en la trampa de los lanceros con el porta de batalla, que de hecho le habíamos puesto el porta este de dar miedo, que parece una tontería, pero claro, la unidad era de 20 tíos, con el porta 21, es bastante potencia unidad, aunque te maten unos cuantos. Y las típicas lanzas de goma, pues salieron rebotados. Y ya digo, esa unidad hizo bastante trabajo, porque ya con eso se colocaba en una posición bastante interesante
y bastante importante. Veréis que a nosotros nos habilitaba en turno 3 una jugada que no veíamos clara, pero que intentamos, que era una carga a la unidad de Teclis con los lanceros y también con Malekith, y que lamentablemente nos quedamos un poco cortos. Pero claro, si hubiéramos metido los dos, bueno, olvídate de Teclis, que era algo bastante urgente, la verdad. Así que bueno, Malekith ya en turno 2 sufriendo mucho, preocupado por su supervivencia y sus 1000 puntazos y sus 3 puntos de batalla. Pero bueno, lo que es los combates, el flanco izquierdo se estaba abriendo bastante. En el centro mis gélidos seguían donde los había dejado, con lo cual podían empezar a molestar mucho. Y los verdugos, pues nada, lo que tardara, en mi opinión, lo que tardara Peto en decidir matarme al porta de batalla, cosa que no tardó en hacer, lógicamente. Turno 3, el Oscuro, ha colapsado aquí el flanco, pero el centro sigue a tope. El Lebron todavía no entra en combate. Bueno, y Ali ganar sigue a las suyas. Por aquí las elfas brujas han ganado el combate a la Guardia del Mar, pero no lo han hecho bien. Y aquí hemos hecho una carga combinada, Hidra por un lado, Carro por el otro y verdugos. Me ha matado el porta de batalla Tyrion. Su porta lleva el estandarte de batalla más un 7 de resolución y le ha salido un 5, así que me acabo ganando el 2, aunque ha sufrido varias bajas. Y ahí está el carro. Y bueno, esta zona está un poco mejor, hemos petado un carrito. Y por aquí lo importante. Malekith ha intentado cargar al bloque de Teclis y ha fallado la carga por 4 centímetros, pero esos lanceros de ahí, con el estandarte de dar miedo, han dado buena cuenta, con lo cual el primero de los elfos traidores ha pastado. Bueno, pues ya habéis visto, el turno 3 de los elfos oscuros la partida se nos puso muy de cara. Aunque en la mesa de Bajiel Elebron seguía sin entrar en combate en turno 3, lo cual era preocupante, y estaba colapsando el flanco derecho extremo. Al ser un borde del tablero más extremo de la mesa, si esas unidades estaban atrapadas, o sea, si estaban ocupadas y tardaban en empezar a ayudar en otro lado, tampoco era gravísimo. Sí que es cierto que teníamos 2 unidades de corsarios, la mía y la de Bajiel, acercándonos a Lizanar, pero claro, al ser hostigadores era bastante difícil el llegar a atraparlos, y ahí ya empezó a dispararme a la unidad grande de corsarios, estaba pensando en provocarme ese pánico y que huyera, ¿no? Mis sombras hace tiempo que habían muerto ante unos Elirion que atravesaron el bosque, creo que aquí ya se les veía por ahí. Y nada, ya habéis visto en los turnos anteriores me estampó los 2 carros contra las elfas brujas, me quedaban muy pocas. Y ya decidí que para dejar que me las disparara con Guardia del Mar y tal, preferí molarlas, las tiré contra la Guardia del Mar a ver si mataba algunas minis. No fueron muchas, gané pero no huyó, normal. Te digo, al final los liderazgos 10 y tal y las puertas de batalla ayudaban mucho, que era el objetivo de que estuvieran en la mesa, de hecho. Así que bien. Mis gélidos los recoloqué, si no me equivoco, en este turno, los puse ya encarados para una Guardia del Fénix que estaba preparada para cargarme, creo recordar. Ya como telegrafiando que le iba a contracargar si hacía eso, ¿no? Si aguantaba, claro. Y le hice una carga, ya un sándwich total, cogiendo a la unidad de Tyrion con un carro de Helios por un lado y la Hidra por el otro. Más que nada porque sabía que no lo iba a matar en combate y mi única esperanza real era pillarlo huyendo, ¿vale? Yo creo que es contra ciertas cosas muy rocosas, mientras no se anime esa armonización, es la estrategia. En este caso no era tozudo tampoco. Con lo cual, yo que sé, ganarle 2 y que falle un cheque 8 son cosas que pasan, no es tan raro. ¿Qué ocurre? Yo daba por hecho, lo tenía muy claro, sobre todo sabiendo que habían ya declarado un estandarte de Safari, que el estandarte de batalla iba a estar allí, y así fue. No me lo había revelado el turno anterior porque ni contamos, a los verdugos les ganó de mucho y no tenía sentido. Pero bueno, yo tenía el estandarte de Nagarice que me daba el +1 y tal, tenía alguna fila en los verdugos, tenía flanco, no sé qué. Bueno, entre impactos por carga, la hidra y tal y cual, hice algunas heridas, pero quieras que no, los yelmos salvan bien y que se quedara la salvación en 4, 5, 6 salvó varios. Aparte todavía era turno 3 y también estaba la especial de 6 activa. Entonces, aunque le ganaba me parece como de 3, que de nuevo el golpe letal lo fallé estrepitosamente, pues reveló el estandarte, sacó una tirada alta. Al final el estandarte de esa batalla, el de +1 de 6 resolución, es muy bueno, pero también es muy aleatorio, porque te puede salir un 1, te puede salir un 6, ¿no? Le salió la tirada alta, salió un 5 y me ganó. Y de hecho, 2 de mis unidades salieron huyendo, no las 3, lo cual
era importante porque significaba que él seguía trabado para su turno. Entonces en turno 3 no iba a poder declarar cargas donde fuera, aunque automáticamente fuera a ganar ese combate prácticamente. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya decidí que el plan estaba claro, que el resto de la mesa lo veía más o menos bien para irle limpiando, siempre y cuando tuviera entretenido el bloque de Tyrion y, a ser posible, pues intentar irle bajando de potencia a ver si más adelante le podía ganar un combate con miedo, terror y potencia y hacerle autobreak, ¿no? Ese fue el plan. Algo muy importante que no he dicho antes y muy clave es que en el turno, ya lo habréis visto, por lo que le pasa a Teclis, es que en el turno 2, creo que es en el 2, ¿el 2 o en el 1? Bueno, hay uno de los turnos en que, como la magia es secuencial y vamos como con prisas, pues Peto hizo una disfunción de estas de... Vamos, tiró antes de que le tocara a Teclis tirar su magia y sacó la disfunción de se acaba la fase de magia. Entonces Teclis se quedó sin tirar nada o prácticamente nada ese turno. Lo cual, quieras que no, a un personaje que estaba ahí para aportar magia le salió muy caro. Y es un personaje que no rentaron porque, como habréis visto en turno 3, se fue a la porra. Mi carga con Malekith no llegó, pero aún así la carga de los lanceros sí que llegó. Y con el tema del miedo, ganar de poco y tal, huyeron y a la porra Teclis. Esto nos daba una tranquilidad enorme porque al final era el mago más peligroso, nos daba mucha superioridad mágica, aunque no pudiéramos dispersar también porque habíamos puesto la regla de que hay que estar a 60 para dispersar y no pudiéramos dispersar a todos los magos, sí que significaba que la magia más peligrosa la teníamos controlada y que no solo eso, sino que nosotros íbamos a poder lanzar magia mejor porque ya no íbamos a estar comiéndonos disipaciones de magia en Morathi. Entonces la mesa del lado de Flogus se nos ponía muy muy de cara, como os imaginaréis. Dentro de que, claro, Malekith seguía con una herida y cualquier disparo tonto se lo podía llevar por delante. Aquí ya sí que lo de la repetición del 1 de 6 la teníamos muy, muy en mente, eso sí. A ver, turno 3 de los altos elfos, esto se nos está viniendo abajo. Esto se nos está viniendo abajo, me han matado la unidad de verdugo, se ha cargado la mitad de las elfas brujas. Allí acabamos con unos arqueros suyos con las arquías, que son los de PvP. Y por aquí han conseguido escapar estos lanceros que llevan un asesino y le han matado el campeón de los leñadores. Algo. Sí, bueno, me ha quitado la cabirote. Está peligroso esto. Joder, este flanco se nos cae. Por aquí la hidra se ha trapiñado al noble de los altos elfos con el estandarte de batalla. Así que hemos perdido las elfas brujas y este carro se ha metido al bosque, lo cual no ha ido muy bien. Pero bueno, así que el centro se ha despejado. Por allí los gélidos han empatado el combate recibiendo una carga que está bastante bien y esto está controlado. Y por aquí, que ya no está Teclis, lo cual da mucha alegría. Malekith ha vivido un turno más. El Fénix ha muerto y hemos acabado con una patriota, por lo menos. Eso es. Este blanco pinta bastante mejor que hace. Pues nada, Me han matado un lanzavirotes, eso sí. vamos aquí a hacer el descanso de después del turno 3. Pues como habéis visto, el turno 3 fue el último que jugamos antes de hacer la pausa para comer. Nuestro flanco derecho, por comentarlo en el mismo orden en que lo acabáis de ver, estaba colapsando. El extremo lo estábamos perdiendo. El objetivo de allí intentábamos disputarlo por no darles la repetición de tirada, pero bueno, no hubo mucha suerte. Acabó huyendo la unidad de Bajiel y bueno, yo creo que Ras, viendo un poco cómo le había ido a Peto y a los carros de Abraham, el intentar limpiar unidades con mucha pegada pero muy frágiles a base de estamparles carros, aunque perdiera los carros, arriesgó el carro de leones contra la unidad de Lebron para empezar a quitarle filas y gente y luego poder quitarle la furia asesina, creo yo. Entonces, bueno, esa fue un poco la estrategia. Mientras tanto, su mago en águila nos estaba fastidiando bastante. Ya habíamos perdido un lanzavirotes, aquí perdemos otro y tal. Y de hecho veis que en el fondo el ir picando los lanzavirotes es algo que estábamos intentando hacer ambos bandos lo antes posible para intentar mantener las unidades de caballería y los personajes, por ejemplo en el mío en dragón, vivos el mayor tiempo posible y aprovechar su capacidad de dar apoyo, ¿no? En la mesa central, al final las elfas brujas pues colapsaron después de haber hecho huir a los carros y tal, y haber limpiado algo o haber bajado algo la guardia del mar, lógico. No tuve esa ronda muy buena suerte, de hecho, porque empecé a pegar primero por tener más una iniciativa, todos los venenos y tal, no estuve nada fino. Y bueno, son cosas que pasan.
Al final, la única unidad que quedaba trabada con la unidad de Tyrion era la Hydra, que lógicamente iba a salir huyendo. Y bueno, él el turno anterior me había matado el porta de batalla. Los portas de batalla eran un punto de batalla y ese porta además hacía mucho trabajo. Así que intenté con la Hydra llevármelo por delante y tuve suerte, pese a la armadura y toda la historia. Y ser turno 3, que todavía tenía especial de 6, lo maté. Creo que lo maté bastante justito, la verdad. Pero bueno, hubo suerte. Y al menos eso que nos quitamos de medio. No solo por eso, sino también por las repeticiones para chequeos todo alrededor, que podía ser muy importante en lo que quedaba de partida. Nada, tuve también mucha suerte en que cuando me cargó la guardia del Fénix se le cayera bastante la mano y acabáramos empatando. Contaba con perder de no mucho y a ver si me quedaba, lo cual me permitía luego contracargar con los jinetes oscuros y anularle filas, que yo creía que podía ser importante si pasaba el chequeo de miedo, claro. Así que ahí se podía decidir mucho de la mesa central. Maleki seguía bastante expuesto. Ese turno intentamos quitarnos con la magia y tal algún lanzavirotes. Creo que uno se quedó herido. El otro lanzavirotes no sé si del lado de Flows me parece que ha comentado que se quedó por delante o lo trabó algo. Y el Fénix cayó. Bueno, los Fénix están muy rotos para los puntos que valen, pero claro, lógicamente en una partida de 10.000 puntos, ese que estén un poco infracosteados, sobrecosteados, se diluye mucho. Y quedarse trabado contra tanta gente y tanto ataque, puedes tener suerte y que al final entre, como es el caso, y acabe muriendo. Entonces, bueno, la mesa de Flogus se estaba quedando muy bien encaminada y bueno, al estar combatiendo, al ir enlazando un combate con otro, arrasamiento, combates prolongarse, a los elfos oscuros nos beneficiaba estar trabados y aprovechar su turno también para ir causando bajas. Y claro, al final Abraham estaba en una posición en que estaba muy atrapado, todavía había varias voladoras, burbuja de terror y tal. Morathi ya estaba muy libre para lanzar magia, con lo cual tenía que intentar entretener lo que pudiera y aprovechar los últimos momentos de los magos y las unidades de disparo para intentar bajarse a Malekith, que es lo que intentó. Pero bueno, teníamos muy de cara a la mesa de la izquierda. Se nos estaba poniendo, hablo desde el punto de vista de los oscuros, se nos estaba poniendo cuesta arriba la mesa de la derecha. Y yo la mesa central la veía bastante bien, porque aunque solucionar lo de Tyrion era difícil, como digo, no podía estar esa unidad en todos lados. De hecho, yo creo que en un momento dado quizá debería haber sacado a Tyrion de la unidad por el tema de que mueve 25 y haber convertido esa amenaza en dos. Una unidad de 7, 8 yelmos que queda que puede matar mucho y Tyrion por su lado que tiene mucha supervivencia. Una vez que Malekith ya se había ido, aunque a lo mejor le preocupaba un poco el tema magia, no lo sé. También es cierto que los dos carros que nos habían metido Abraham hasta el fondo, pues uno cayó más o menos a disparo, lo rematamos, disparo y magia, me parece, entre Moraz y mis ballesteros habían caído, y que utilizamos al Druchi ungido para taponar y que no nos pudiera cargar muy bien a un lanzavirotes, a ballesteros y tal, y acabar con ellos aunque nos llevara varios turnos. De forma que sus apoyos más rápidos estaban siendo eliminados, nos estábamos quitando algún lanzavirotes y nosotros en ese momento teníamos los 3 personajes especiales y los hechiceros y ellos no. Por ejemplo, yo había trabado mi hechicera en Pegaso contra un hechicero de nivel 2 que estaba por ahí a pie y no terminaba de matarlo, pero bueno, en mi opinión era cuestión de tiempo. Simplemente le he matado a un carro. Turno 4 elfos oscuros, ¿qué ha pasado? Le he matado a un carro y ya está. ¿Ese ha sido vuestro turno? Se ha trabado el Carividris ahí con... La fiesta. Y ya está. Vale, por aquí el carro ha sobrevivido ya 2 veces impactos del bosque, la Hydra se ha salido del arco huyendo, los corsarios se están presionando y allí los gélidos se han llevado por delante a la guardia del Fénix, la han hecho huir las perseguidas, gracias a los jinetes. La hechicera en Pegaso ha matado al mago y poquito más. Malekith se ha cepillado a un mago por allí y nada, aquí siguen pegándose. La verdad es que está bastante presionado los altos, ¿eh? Turno 4 elfos oscuros, las cosas siguen bastante en la misma línea y la suerte sigue favoreciéndonos bastante. Por cambiar de lado voy a comentar primero ahora el flanco izquierdo. Como habréis visto, en ese momento lo nuestro era eliminar las últimas amenazas para Malekith. Yo me quité un mago y nada, Flow seguía un poco arrinconando a las 2 únicas unidades importantes que le quedaban a Bran, que eran una de Yelmos que se había reagrupado
y una de maestros de la espada. Quieras que no, al arrinconarle bastante, eso le iba a permitir hacer alguna carga combinada. Aparte de que ese objetivo ya prácticamente no nos lo iban a disputar, más allá de que algún águila molestara. Bueno, en principio lo veíamos bastante de cara. No sé si es este turno, hubo un turno en que una unidad así a lo tonto se trabó con Morazi y hubo que gastar lo de que fuera tozuda. Me parece que es un poco más adelante, pero por si acaso os lo comento ahora. Puede que sea justo en este turno, en la parte de los altos elfos, ya tengo esto un poco difuso. En la mesa central conseguí romper la guardia del Fénix gracias a esa contracarga, como os digo, y nada, me trabé con una guardia del mar. De hecho, veréis que la posición de las unidades de peto está demasiado en línea y varias veces ocurren este tipo de cosas de que podemos aprovechar turnos de altos elfos para un nuevo combate con persecución o arrasamiento. Tuve mucha suerte en que la hidra no se reagrupó y saqué una huida alta y al huir hacia el borde me quedé fuera del arco de Tyrion y los yelmos, lo cual significaba que ese turno no iba a cargar a nadie, con lo cual era un turno que no iba realmente a aprovechar el potencial de esa unidad más que recolocándose. Y nada, seguíamos ahí un poco el intercambio en mesa central. Ya cayó otro de los magos. No me acuerdo qué saber llevaba ese en concreto, la verdad. Puede que fuera el de cielos, no estoy muy seguro. El de luz seguía por ahí, claro, o puede que fuera el de bestias, no lo sé. Nada, ya digo, la mesa central no había muchos cambios. Y en la zona de la derecha el carro finalmente había caído. Al final, quieras que no, el Euron pegaba con fuerza 10, que no es ninguna tontería, era de esperar. Y el Caledis medio se había trabado. De todas formas, en la mesa derecha lo que había era sobre todo un núcleo de resistencia de los elfos oscuros y capacidad de entretener, porque el objetivo estaba bastante difícil de meterle mano ahí con los leones blancos, y en la zona de la derecha había varias unidades de altos elfos que se podían apoyar unas a otras. Así que bueno, ya digo, el objetivo era la victoria global y por el mero hecho de hasta dónde se me había ido Malekith con la persecución antes, era muy difícil que le llevara algo para apoyarle, más allá de ese carro, que después de haber huido un pánico, se me había metido en el bosque y luego tenía que salir del bosque. Pero, por tanto, le había hecho 2 de 6 de fuerza 6 y no lo había matado, no sé si le hizo 2 heridas o 3 en total, fue bastante ridículo. Así que bueno, tenía por ahí apoyando un carro que sobre todo podía hacer algo medio tal, que era que estaba el mago en águila de Ras molestando, por lo menos alejarlo por la capacidad de zonear, de que no se quedara cerca de una posible carga de ese carro. Cuéntame. El desastre, han terminado de matar a las elfas brujas que tenían a la anciana de Lebron. Hemos perdido el Euron. Tenemos, esto por aquí me están persiguiendo y luego hemos muerto aquí la unidad de delanteros que teníamos los asesinos. ¿Esto está huyendo? Eso está huyendo y está siendo perseguido. O sea que ahora mismo nadie tiene el control. No. No hay nadie aquí. Por aquí Alizanar está castigando a los corsarios. Ha fallado carga a Tyrion y sus amigos. Y en este turno 4 alto elfo me ha cargado el carro por ayudar a los lanceros y aún así han acabado huyendo y atropellados. Ha entrado el Fénix, nos habíamos olvidado de traer uno y lo hemos metido ahora. ¿Y qué ha pasado por aquí? En el turno 4 Los plateados han cargado a Morazi, han dejado a su Pegaso con una única herida. Y por lo demás nada más, Malekith se ha comido al miembro de la dotación que quedaba. Como era de esperar. Vale, pues vamos a ver. Ya habéis visto. La cosa en algunos sitios se pone un poco fea. En la mesa izquierda pasa lo que justo se adelantaba. Esos yelmos tontos que parecía que no consiguen enganchar a Morazi y dejan al Pegaso a nada de morir, porque al fin y al cabo el Pegaso no tiene salvación especial de 4 y si se lo quitan luego es un personaje que, como huya en un chequeo tonto, corriendo 5 de 6 está muerto. Gastamos aquí lo de la tozudez, necesariamente, de hecho. Me parece que aún así pasaba el chequeo, aún sin usarlo, pero como hay que declararlo antes, lo gastamos. Y nada, cayó ahí el lanzavirotes que quedaba y tal. Al final ya teníamos que destinar a Malekith con sus 1000 puntazos a eliminar cosas que valían muy poco, pero que eran una amenaza para él, en vez de acercarlo, porque todavía había algún lanzavirotes por ahí, algún
disparo que le seguía cayendo, ¿no? Aunque nos estábamos reservando la tirada de salvación para eso en concreto, bueno, la repetición de tirada para eso en concreto. En la zona central, el carro que estaba por ahí herido y tal, intentó apoyar creo que era Guardia del Mar, no sé muy bien cómo, otra vez sacó un impacto o alguna historia así, acabó perdiendo y otra unidad que me llevé por delante. Y una vez más, al arrasar, porque no cabía por otro sitio, me parece que me acabé trabando con los gélidos con un lanzavirotes, lo cual ya sí que me liberaba mucho a Malekith. No sé, es muy absurdo. Se estaba volviendo lo de los gélidos, que ya os adelanto que por mi lado fueron MVP de la partida y mataron lo que no está en los escritos. Con Tyrion, con la unidad de yelmos, intentó cargarme a los corsarios por la espalda, no llegaba, hizo fallida. Yo veía muy claro que no llegaba, así que no intenté huir. Pero los corsarios los tenía muy mal porque además no terminaba de llegarle a acercarme a la unidad de Alizanar y por detrás estaba muy feo. Pero bueno, si quería dedicarse a eso, es más, si conseguía que la unidad de Tyrion se fuera a la otra mesa, a una mesa que ya estaba muy perdida y ni siquiera apoyara en la mesa central, eso nos permitiría hacernos con 2 de los 3 mapas, ¿no? Así que bueno, en ese sentido la cosa estaba bastante bien. Seguía Flogus todavía pendiente de liquidar a esos maestros de la espada que podían darle un disgusto, pero bueno, la cosa estaba de cara. En el lado derecho, como dice Bagiel, cayó la unidad del Euron. No sé muy bien qué es lo que pasó, pero estaba y dejó de estar. Ahora la ves, ahora no la ves. Lo cual ya nos dejaba solo con 2 personajes especiales a cada bando. Y nada, alguna unidad más siguió perdiéndose en ese lado. El Caritis había conseguido hacer huir a los lanceros, para mi sorpresa, pero se ve que no los había pillado, con lo cual estaba en una posición bastante vulnerable. Así que nos estábamos quedando sin unidades en la mesa derecha. Pero como digo, estábamos acabando el turno 4, la mayor parte de unidades voladoras ya no estaban, las caballerías estaban muy diezmadas, así que no parecía ser muy problemático. En este turno entró el nuevo Fénix, como se habían olvidado uno cuando murió aquel, este entró como si hubiera perseguido. Peto no lo puso mal, pero creo que no se esperaba lo que iba a pasar con ese Fénix en breves instantes. Turno 5 de los elfos oscuros. ¿Qué ha pasado con esos gélidos? Bueno, esos gélidos han hecho 14 heridas. El estandarte de la hidra, con el noble y con el siniestro, pero luego han muerto el caballero de sangre y el caributis ha puesto Idiota. y se está yendo al campo. O sea, y esta mesa paz. Bueno, por aquí nada, los gélidos siguen haciendo de las suyas, van limpiando mesa. El mago, el caballo ha muerto a disparo. Hemos reagrupado la hidra. Y bueno, en magia hemos conseguido, entre la marcha y la magia, ganar con los lanceros. Hemos ganado el Fénix de 5 o de 4. Han tenido que gastar en un solo uso de hacer una unidad tozuda. Así que bastante bien. Y luego por aquí, en esta mesa, han limpiado. Los caóticos. Hemos terminado de limpiar la mesa y ya no queda nada más que unos maestros de la espada huyendo, y ahora tiene pinta de que Malekith, Morazu, gélidos y demás van a ir al centro del campo de batalla a ayudar contra. Hay que decirle a Tyrion alguna cosita que todavía tenemos tiempo. Turno 5 de los elfos oscuros. Ya sí que sí, la mesa de la izquierda consiguen liquidar a los yelmos. Varios apoyos llegan a ayudar a Morathi. No sé si fue con las furias y con los gélidos, con lo que llegó exactamente. Ya digo, como veis, estaba bastante centrado en lo mío, y aunque grabo a final del turno, hay alguna cosa que no nos queda del todo clara. Los gélidos siguen a la suya, se llevan por delante de Azoirotes y enganchan a unos arqueros. El problema que tiene aquí Peto es que, por ejemplo, tiene la unidad de doncellas, la de Guardia del Mar, que la había encarado hacia los corsarios en su turno. Pero claro, si en ese mismo turno arraso a una unidad, en el mío arraso otra unidad, o sea, avanza un montón, le acabas pillando, ¿no? No le da tiempo a reaccionar. En este caso los arqueros están vendidísimos, así que solo por el miedo y el autobreak la tienen chunga, ¿no? Y nada, la hidra se recupera, lo cual está bastante bien, aunque ya no le da tiempo a mucho. En general, como en todas las partidas, no me da prácticamente ocasión de utilizar el aliento, porque normalmente quieres marchar para meterte en combate y nadie se te pone a rango de que simplemente te acerques a darle el terror y el aliento y te compense. No sé si en el turno 2 lo intenté, no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, ya digo, va todo bastante bien.
en la mesa, entre la mesa de Flux y la mía, los maestros de la espada que llevaba Bran, no sé si perdieron un combate, huyeron de una carga o algo así, estaban ya contra el borde, así que iban a tener que utilizar, me parece, lo de reagruparse a 10 para asegurarse de tener al menos esa unidad y taponarnos un poquito. Y aquí viene entre comillas, la sorpresa. Le volví a hacer la misma que con Malekith y la hechicera, ahora que no tenían tampoco nadie cerca para dispersar, me parece, pues nada, le trabé con la unidad de lanceros con hechicera al Fénix por el flanco, que no lo iba a matar, tenía muy claro que no lo iba a matar, pero bueno, si le ganaba y le hacía huir, no estaba muy lejos del borde y podía acabar fuera bastante rápido. Tuvieron que gastar lo de chequear a Tozudez y se quedó. Aún así, como creo que lo veis, alguna herida le hice con las lancitas, o sea, algo ridículo. Y nada, en el flanco derecho todo sigue un poco el mismo camino. El Charybdis se vuelve idiota, pierde a los cuidadores. No sé exactamente qué es lo que pasó allí. Supongo que, bueno, saturación de ataques más que nada. Y nada, nos siguen limpiando poco a poco. La unidad de gélidos, no sé si lo que pilló son unos lanceros o algo así. Lo que dice... O a unos yelmos. No sé, lo que dice Bagier, hicieron como 14 heridas. De repente con el estandarte de la hidra, pese a que daban 3 o 4, se calentó. Quieras que no, el noble porte de batalla también tiene 3 ataques, más el gélido. Todo el mundo empieza a ganar ataques. Y si se calienta la mano, pues va muy bien. Perdimos el caldero. Quieras que no, la tontería del caldero de repetir para herir. Aunque el caldero está sobrepreciado y normalmente es bastante malo, justo en el enfrentamiento contra altos elfos, que ya repites para impactar por odio, repetir para impactar y repetir para herir, te da muchísima fiabilidad en combate y es una pena que lo perdiéramos. Pero bueno, el hecho de que llegara hasta el turno 5 significa que había funcionado bien, la verdad. Resumen del turno 5, alto elfo. Pues, realmente poco se ha podido hacer porque no queda mucho. que falta el ataque del águila. Sí. Espera, grabo el turno y ahora resuelvo. Vale, por aquí el asesino se ha revelado y ha matado a los yelmos, pero Tyrion ha hecho papilla, ha perdido los cosarios de 2 y han sido alcanzados. Y tenemos un par de combates por resolver aún, pero bueno, el Fénix ha vuelto a perder el combate, aunque ha matado a la hechicera, está huyendo y ahora viene el turno del oscuro, así que no podemos despedir de él. Como veis, aquí la liamos un poco, ya íbamos descoordinados de qué había hecho quién. Bueno, da igual. En el flanco derecho, nada, se seguía haciendo lo que se podía, pero seguíamos sufriendo bajas. La verdad es que ya poco se podía rascar ahí, pero como digo, este era el turno 5 altos elfos, ya no les iba a dar tiempo a venir a ayudar. Esta vez ya sí que sí, Tyrion cargó a los corsarios. Contra todo pronóstico conseguía hacer algo con un asesino que se rebeló y se llevó por delante 2 yelmos. O sea, un tío pegando con fuerza 4 contra la gente que salva a 2 él. Pero bueno, mira, ni tan mal. No nos iba a dar a nosotros tan poco tiempo de poder realmente amenazar a la unidad de Tyrion, que me hubiera encantado llevarme por delante a ese maldito. Pero bueno, le teníamos bastante bien. Ya digo, a Lizanar nunca llegamos a acercarnos, es que no hay manera. Además, quieras que no, en un momento dado ya siempre teníamos a alguien a menos de 20 y no podíamos marchar. Y nada, nos estaba cosiendo con los disparos del lanzavirotes aquel. Los gélidos seguían jugando tranquilamente a la suya y nada. En el flanco izquierdo poco más. Había un águila que me parece se llevó por delante otro lanzavirotes. No sé si fue el mío o el segundo de Flogus o algo así. Y que nada, la teníamos que liquidar con algún proyectil o algo porque no había manera. Y lo más importante, lo del Fénix, lo que os digo. Volvió a perder simplemente por, pues eso, estandarte, 3 filas y potencia. Me mató la maga. Quieras que no, es algo que se quitaban de en medio, que era bastante importante. Pero bueno, se iba casi al borde de la mesa y si no se reagrupaba se iba afuera y si se reagrupaba le íbamos a intentar cargar otra vez, a intentar hacerle otra vez autobreak. Así que, bueno, autobreak, vamos, bajarle el liderazgo mucho y que acabará fallando un liderazgo a 4 o cosas así. La verdad es que la partida estaba muy encaminada y sobre todo la duda era pues esos últimos puntos. Si íbamos a matar algún porte de batalla, quién se iba a quedar con algún objetivo, ese tipo de cosas. Turno 6, los altos elfos siguen aquí a la suya, los pobres gélidos se han cansado ya. Y aquí
aquí esta mesa está fea, pero lo que son el resto, pues aquella mesa está limpia y esta mesa está limpia. Los gélidos han hecho como 5 unidades turno a turno, arrasando, están contentos, y lo único que queda ahí es Tyrion con sus leales, o sus traidores, mejor dicho, porque por lo que es lo demás, esto está todo vendido. Vamos a jugar un último turno, el turno 7, y a ver cómo acaba. Como veis, el turno 6 ya no grabé turno a turno porque no había mucho que decir. Los gélidos habían intentado hacer alguna baja más por ahí. Al final acaban quedando 2, salen rebotados y tal, pero bueno, me refiero a los del lado derecho, los de Bagiel. Y nada, Tyrion se reforma y tal y cual, y poco más. Mientras mis gélidos se llevan por delante otra guardia del mar, también había un mago por ahí, yo creo que lo maté de un proyectil mágico, me parece, o algo así, ya estaba muy solo, no me acuerdo, no estoy muy seguro, el mago que quedaba, el de la luz. Y nada, decidí que los jinetes oscuros que seguían vivos los iba a sacrificar, se los puse delante al bloque de Tyrion para que se llevara por delante eso y no amenazara nada más. Creo que ese turno, el anterior, había utilizado el portahechizos de la ira de Kaine, pero bueno, ya daba igual. No me acuerdo si creo que tenía algún mago cerca y lo pudimos dispersar, no estoy muy seguro. Y nada, en la mesa de la izquierda, al final, la unidad de guerreros del caos había cargado a los maestros de la espada, que estaban ya debilitados, los de Abraham, y habían acabado con ellos. Y el Fénix no se reagrupó directamente, ni lo intentó y se fue fuera. El águila que quedaba por ahí, no sé si fue un proyectil mágico o yo creo que unos ballesteros que me quedaban la consiguieron rematar. Así que la mesa izquierda estaba totalmente limpia. Y la mesa central lo único que quedaba era Tyrion con los yelmos. No, vamos, lo teníamos completamente controlado. Y la duda era si jugábamos turno 8 o no. Como creíamos que no iba a tener la menor trascendencia, y ya digo, estábamos bastante cansados, acordamos jugar el turno 7 y dejarlo así. Turno 7, resumen final. Pues mira, se ha quedado aquí un gélido que ha sobrevivido, que además era el corte de batalla. El bosque de la tranquilidad de Salto Elfo. Y aquí el asesino se ha marcado un MVP. Y por aquí Alizanar ha salido para dispararle a Malek y intentar quitarle la última herida, pero ¡oh cielos!, no ha llegado. Y nada, por aquí se han ventilado una unidad de jinetes oscuros. Esto es lo único que queda en la mesa, Tyrion y algunos yelmos. Y el resto, pues Malekith tocado, Morathi tocada, ballesteros, hechicera, verdugos, furias, casi todos los caóticos. Así que nada, vamos a hacer el recuento. Final del turno 7, a todo pronóstico sigue habiendo un gélido de Bagiel ahí como contra 40 altos elfos. Un valiente será recordado en los salones de Naggaroth y de Ulthuan, porque Ulthuan al final también es territorio de los jinetes de gélido, como se puede ver. Nada, Tyrion hizo lo que tenía que hacer, se llevó por delante Tyrion y sus chicos a los jinetes oscuros, pero bueno, estaba totalmente rodeado, como veis hay como 6 unidades amenazándole, más una segunda oleada detrás. A Malekith le di la vuelta haciéndola de William Wallace, y así divertido de este resumen del turno 7 conjunto. Al final ya Ras decidió permitir que una unidad de, no sé, 8 corsarios o algo así que le quedaba a Bagiel se trabara con los sombríos para rematar la faena de Alizanar. Reveló el asesino y contra todo pronóstico mató varios sombríos. Al final los asesinos algo hicieron. Y de hecho, si no me equivoco, el otro también comentaba en el vídeo que había matado al campeón de los leones blancos, así que los 3 asesinos algo mataron, al menos, lo cual es sorprendente. Y en el último turno nos intentaron hacer la jugada máxima, que hubiera sido extremadamente determinante para la partida, y es que como Alizanar se puede extrabar del combate, en el turno 7 Alto Elfo lo sacó del combate con los corsarios, lo acercó hacia Malekith y me disparó el arco lunar, que como bien sabéis es un lanzavirotes de fuerza 6 anula armadura y es mágico, y la especial de Malekith es contra no mágicos. Así que la verdad es que me cagué bastante, creo que el resto de mi bando también. Vimos que podíamos, una partida ganadísima la podíamos perder ahí por los 3 puntos de victoria de batalla que daba matar a Malekith. Y por suerte estaba a 96 o 97 centímetros en vez de 90 y se quedó corto, pero esa no me la esperaba para nada y fue una jugada maestra, la verdad. Así que nada, os voy a poner el último mini vídeo que tenemos, el del recuento, y cerramos la partida. Último recuento a la mesa.
La victoria ha sido para el verdadero y legítimo Rey Fénix, el único, el inimitable Malekith. Han ganado los elfos oscuros 9 puntos de batalla a 5, liquidando a Teclis, controlando 2 puntos, 2 mesas, teniendo más hechiceros y matando algún porte de batalla. Y por el lado de los altos elfos, casi todo ha sido de la mesa de Alizanar, que acabó con Morati, con el porta, con un enclave y con la mesa. Y a mí me han matado un porta. Así que bueno, una partida muy intensa, casi 6 horas, bueno, 5 y pico, en un enclave privilegiado. Y nada, vamos a seguir visitando Freak Wars. Esperamos que os haya molado el resumen. ¡Saludad, leyendas! Una que otra cara larga por ahí. Bueno, ahí tenéis el recuento final. En el vídeo cometo un pequeño error. La partida no acabó 9 a 5, acabó 9 a 6. Los altos elfos tenían a Elebron, que no a Morati, que Elebron son 2 puntos. El porta de batalla de Bagiel, el enclave de la mesa del flanco derecho y la propia mesa del flanco derecho por tener más unidades de potencia, 5 más no huyendo. Y luego había matado a mi porta peto, que era el 6.º punto. Nosotros hicimos 9, que fueron 2 puntos por Teclis, 2 mesas y 2 enclaves, 2 portas de batalla y no me acuerdo qué más, pero bueno, tienen que ser 9 puntos. Bueno, es igual. Ganaron los elfos leales, como debe ser. La partida fue muy entretenida, lo pasamos bastante bien. Peto, por ejemplo, tuvo unas tiradas bastante desastrosas, pero sí es cierto que el hecho de tener varias unidades que yo pude ir persiguiendo, arrasando y trabando con los gélidos me ayudó mucho. La unidad de Tyrion estuvo intratable, pero al final pues fui limpiando el resto y como pasa en la mayor parte de las partidas, una estrella de la muerte entretenida no acaba rentando sus puntos y puedes, vamos, mientras vayas eliminando todo lo demás, puedes establecer el dominio de la mesa. Fue bastante determinante que Teclis muriera tan pronto. Nos liberó muchísimo porque Malekith se pasa toda la partida desde el turno 2 peligrando y a punto de morir. Y nada, tuvimos suerte que esa disfunción por secuenciar mal les costó la fase de magia de Teclis en uno de los turnos y claro, solo tuvo un turno para realmente hacer daño. No me acuerdo en qué usaron su pergamino. El nuestro ya habéis visto que lo tuvimos que utilizar en... Bueno, no lo he dicho, pero sí que ahora que me acuerdo no lo he dicho. En el turno 2, o sea, en el que sí tuvo fase de magia Teclis, me tiró, después de lo de la maldición de las flechas, la anulación de baúl a Malekith para dejarme sin la salvación especial, lo cual me hubiera dejado ya con una armadura de 5 a pelo. Me parece, porque creo que las propiedades mágicas se pierden, pero otro no. Bueno, si no, pues sin armadura por la vida. Y tuvimos que gastar ahí el pergamino, que eso no lo hemos dicho. Nada, digo, en el flanco izquierdo el culto de Slanesh se comportó muy bien, la verdad. Lógicamente, en el momento en que ya jugaba el otro con 600 puntos menos y además Malekith estaba allí apoyando, se desequilibró mucho esa mesa. Y en el central ya llegó papel estelar de los gélidos. Y bueno, mis lanzavirotes hubo varios turnos que ya no tenían que disparar simplemente porque había pocas unidades de altos elfos y las de elfos oscuros todas por medio estorbando. En cambio, en el flanco derecho yo creo que Ras jugó bien la partida, no se precipitó, utilizó su disparo con calma, se apoyó unas unidades con otras y fue eliminando por zonas a los elfos oscuros. Lógicamente la lista de Bagiel, que se centraba más en combate, con más elfas brujas y tal, y era la que peor salvación tenía, y también llevaba bastante infantería y menos disparo, pues no lo pudo aguantar muy bien, pero de todas formas consiguió mantener en general la mayor parte de las unidades de altos elfos en la zona donde empezaron, porque las que estaban en el flanco extremo derecho, aunque lo limpiaran salvo por un gélido, seguían estando igual. Los leones en blancos se acabaron desplazando hacia el bosque y más allá, con lo cual también se fueron hacia el extremo. Una de lanceros que también se fue hacia el extremo, con lo cual casi todo consiguió empujarlo hacia allí y darnos bastante aire de que no me entraran a mí por el flanco. Bueno, ya digo, jugamos la partida como muy rápido, como con muchas prisas, ya digo, por no tener los tiempos de espera de unos a otros. Y hay cosas que hubiera estado bien pues irlas comentando más.
pero como no teníamos muy claro el tiempo que nos iba a llevar, cómo íbamos a estar de ágiles, pues bien. Fue una suerte tener los tapetes que nos había hecho Imprint Wars y toda la escena que nos trajeron Ángel y Rubén. Fue lo que nos permitió poner una mesa bastante guapa. Por supuesto, gracias a todos los participantes y a Gorten, que nos dejó el ejército que utilizó Abraham. Las mesas, os he puesto algunas fotos, son fotos del despliegue durante estos vídeos. Estaban espectaculares, estuvo guapísimo ver los ejércitos en el despliegue en los primeros turnos cuando justo van a chocar uno contra otro. Muy muy entretenido. Ya sabéis que yo no soy de batallas enormes ni de personas especiales, pero estuvo guay. Sufrí mucho con el Rey Fénix. Y nada, ahora simplemente hay que pensar cuáles serían las consecuencias de esto, porque si conocéis el trasfondo, teóricamente Teclis consigue con un hechizo, entre comillas, desterrar a Malekith, que se va al reino del caos, aunque luego vuelva porque está herido y tal, y eso acaba decantando la batalla para el lado de los altos elfos, lo cual mantiene el status quo. Cosa normal en Fantasy, es lo que se comentaba siempre, el trasfondo no avanza y tal. Bueno, al fin y al cabo es que si los elfos oscuros recuperan Ulthuan, ¿qué haces con los altos elfos? ¿Te cargas el bando? ¿Lo conviertes en un bando unificado? ¿A dónde los mandas? ¿A Albion? No hubiera sido fácil. Sí que es cierto que sí que en cualquier momento podía haber tomado los elfos oscuros o los leales, pues yo que sé, Nagarice o parte de Ulthuan, y que el frente se trasladara, ¿no? Un poco también lo que pasa con las invasiones del caos en el viejo mundo. Que sí, que arrasan Kislev y desaparecen. Vuelven a construir Kislev, arrasan Kislev, desaparecen y tal. Que bueno, eso. Perfectamente se podría perder algún condado imperial o parte de Kislev o lo que sea, y por lo menos que las fronteras cambien, ¿no? Pero aparte de eso, lo más importante, aparte de la alegría de Morathi porque ya no exista Elebron, es el hecho de la muerte de Teclis. Si conocéis el trasfondo, ya digo, cuando se avecina la invasión del caos, la gran guerra contra el caos, que empiezan a aparecer, pues los imperiales acuden a Ulthuan a pedir ayuda, se la encuentran bastante devastada por la guerra y que no tiene capacidad para enviarles un ejército, y lo único que les envían son me parece son tres archimagos, Teclis y dos archimagos, que son los que empiezan a enseñar un poco magia a los humanos, porque hasta ese momento estaba prohibida, un poco a controlarla y bueno, una forma un poco menos caótica de llevar el tema, y acaban fundando los colegios imperiales de la magia. Por lo tanto, sin Teclis quizá no habrían tenido ese apoyo mágico el asedio a las puertas de Kislev, por ejemplo, y podía haber vencido el caos esa invasión, o haber llegado mucho más al sur, haber cambiado pues esa situación, y sobre todo que la magia nunca llegara a instaurarse o a regularse en el imperio. O sea que quieras que no, esta batalla tiene muchas consecuencias más allá de Nagaron y de Ulthuan. Lo dicho, lo pasamos muy bien. Fue un gusto para Leyendas en Miniatura estar en Freak Wars. Es bastante follón montar esto allí y tal, pero estuvo guay. Se acercó gente a ratillos. Es verdad que normalmente nos hizo muchas veces. La gente se acercaba y decía, ¿puedo hacer fotos? Y en plan, todas las que quieras. Y es que lo estamos haciendo también para eso. Pero bueno, la mayor parte de la gente se acercaba, hacía unas fotos y tal, pero normalmente no se quedaban mucho. La mayor parte no estuvieron siguiendo mucho la partida. Hubo bastantes jugadores que se acercaron a preguntar por la partida ya a las 6:30 de la tarde. Era en plan, no, si ya hemos acabado, ya tenemos casi todo recogido. Y nada, aún así yo creo que estuvo bien. A la gente le gustó, pues eso, el verlo así tan grande. Este año no teníamos una posición tan guay como, bueno, en mi opinión, tan guay como la última vez. Y era una zona de menos paso porque estábamos en el piso de abajo, casi al fondo a la derecha, y claro, la gente se detenía antes en otras zonas, con lo cual el flujo de gente que te va a ver era menor. También estábamos hacia la pared en vez de hacia el central, ¿no? Pero bueno, aún así bien. Gente que preguntó, gente que lo flipó bastante, muchas fotos, y bueno, más de uno que nos dijo que luego nos contactaría y tal, luego nos mandaría un correo, no sé, o que a lo mejor nos está viendo en el canal. Y nada, al día siguiente el tema de las patrullas también bastante bien.
Como veis hicimos dados de leyendas en miniatura, regalamos algunos durante Freak Wars y nada, muy contentos de haber podido hacer esta mega batalla, más propia de nuestros amigos de Escribas del Viejo Mundo, pero aún así emocionante. Espero que os haya resultado interesante saber cómo fue jugar una partida así. Ya digo, vale que hizo bastante el ridículo, como era de esperar, pero el resto de personajes más o menos hicieron su papel y le dieron un toque distinto a una partida tan grande. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado las fotos. Siento que las tomas de vídeo no sean mejores o más cerca. Al final estaba grabando un poco un resumen más que pues eso, tomas concretas. Pero bueno, haber venido a verlo, ¿no? Muchas gracias por habernos seguido hasta el final de este vídeo y a ver qué os podemos traer la próxima vez. Hasta pronto.